Hace un año mientras cambiabas el agua del acuario hubo una fuga eléctrica. Perdiste la vida y al despertar te encontraste en la dinastía Tang convertido en el 10º hijo de Li Qimin. Originalmente viajar en el tiempo y convertirse en príncipe era algo alegre. Pero lo que te frustra es que este cuerpo actual solo tiene 6 años. Un alma de más de 30 años viajando al cuerpo de un niño de 6 años. Es algo tan incómodo y triste. Afortunadamente durante este año te has esforzado por adaptarte a tu identidad. Y vagamente recuerdas que en un video que viste antes decía que Li Zeng debía ir a su feudo a los 8 años. Después de levantarte sales lentamente del pabellón y te diriges al palacio lateral. Aquí está el palacio Taiji donde tu madre como concubina imperial vive en el gran palacio. Guizhou y Xian son las concubinas imperiales y como la primera de las 4 damas el gran palacio es solo superado por el palacio Li Zeng de la emperatriz Shangxun. Al comienzo de la dinastía Tang los príncipes y princesas menores de edad vivían con sus madres excepto aquellos cuya madre había fallecido que eran criados por la emperatriz Shangxun. Los demás no se mudaban fuera del palacio interior hasta la mayoría de edad. Algunos iban a sus feudos y otros permanecían en Chang'an. Al ver a la madre consorte apenas entras ves a una bella mujer de apariencia elegante y porte majestuoso arrodillada en la cama. Esta bella mujer es la concubina imperial Wei. Aunque la concubina imperial Wei ya tiene 37 años sigue siendo encantadora y distinguida. No es de extrañar que Li Qimin estuviera dispuesto a casarse con ella que es 2 años mayor y además viuda. Va. Ahora es tu propia madre, ¿cómo puedes pensar así? Ven sobrino a comer. La concubina imperial Wei respondió suavemente. Sí madre consorte. Respondiste, te acercaste y te arrodillaste en la cama para comenzar a comer. Según el protocolo de la dinastía Tang todos los hijos de Li Qimin en el palacio solo podían llamar a la emperatriz Shangxun, madre, o mamá mientras que a sus madres biológicas las llamaban, tía. No estás acostumbrado así que lo cambiaste a madre consorte. En realidad en la dinastía Tang no existía este término, solo se usaba en privado. En público aún se la llamaba tía concubina imperial. Y lo más incómodo es que en la dinastía Tang no había mesas y sillas, solo tatamis. Al comer uno se arrodillaba sobre ellos con una pequeña mesa frente a cada persona, lo que se sentía como las mesitas de un jardín de infancia. Arrodillarse mucho tiempo es muy incómodo. Si mañana reparan la carretera. Acaba de llegar un mensajero del emperador diciendo que mañana iremos a comer y pasear por el mar del sur. Al mediodía comeremos en el pabellón Wangyun. Madre, ¿no sabes quién más irá? Tal vez solo tú y tu madre. Li Qimin no tiene tanto tiempo libre, es un gran emperador, ¿cómo va a tener ánimo para acompañarlas a pasear por el lago? Además mamá no tiene tanto favor. Pregunté al eunuco mensajero. Todas las damas de rango superior a Kaiden irán, también algunos príncipes y princesas. Dicen que fue arreglado por la emperatriz. Porque el emperador ha estado muy ocupado últimamente. La emperatriz quiere que descanse y se relaje. Mañana irás conmigo. Así que es así, entonces mañana iré con madre. Hijo ya terminó de comer, primero regreso a mi alojamiento. Madre disfrute su comida. Dejas los palillos, te levantas y haces una reverencia diciendo, me voy. La concubina Wei no entiende por qué no tiene mucho de qué hablar con este hijo. Le da la sensación de que no eres como un niño, no tienes la vivacidad que debería tener a esta edad. A veces la concubina Wei piensa si no tendrás algún defecto innato, no como con la hija Li Menjiao. Madre e hija hablan todos los días. Sales del palacio lateral y te diriges directamente a tu pequeño patio. Falta un año para que te asignen un feudo y los recuerdos de tu vida laboriosa en tu vida anterior siguen frescos en tu memoria. En esta vida por fin te has reencarnado como un príncipe, así que debes honrar tu identidad como hijo del emperador y disfrutar plenamente de la riqueza y el lujo. Esas tonterías de esforzarse para convertirse en emperador después de viajar en el tiempo, al diablo con ellas. Al regresar a tus aposentos no te acuestas. En esta época no hay entretenimiento, así que la gente se duerme temprano, pero incluso después de un año de viaje en el tiempo aún no te has acostumbrado. Llamas a una sirvienta para que te ayude a cambiarte de ropa y a asearte. Como príncipe, incluso uno poco valorado, tiene sirvientes dedicados. Tienes 3 sirvientas. Una se llama Lan Yuer de 20 años, quien fue traída al palacio por tu madre cuando ella entró, lo que la convierte en una persona de confianza. Fue asignada para cuidarte después de tu nacimiento, aunque en realidad su función es vigilarte. Hay que entender que las luchas internas en el palacio antiguo son sangrientas, no existe el concepto de no dañar a inocentes. Para alcanzar esa posición se pueden cometer actos de locura y no es raro que príncipes mueran sin haber visto muchos días de sol. También hay 2 sirvientas más jóvenes, Dongmei y Chunxian, de unos 10 años, que se encargan de tu vida diaria. Las mujeres en la antigüedad maduraban temprano y después de recibir instrucción cuidar a un niño de 6 o 7 años no era ningún problema. Tienes un pequeño seguidor llamado Piedra, también de 10 años, huérfano, que te acompaña desde que entró en palacio, inteligente y hábil, encargado de acompañarte en los estudios. En realidad es para buscarte un compañero de juegos, ya que los príncipes y princesas del palacio, excepto los de la misma madre, rara vez se relacionan. Piedra, ve a encender otra vela y ponla en la orilla, está muy oscuro. Después de lavarte le ordenas a Piedra que lo haga. Su Alteza Piedra se apresura a encender la vela.
Acabas de arrodillarte frente a la mesa cuando invierno ciruelo viene a moler la tinta, tomas el pincel y te sumes en pensamientos. Últimamente he estado pensando en cómo seguir el camino futuro, si ir al feudo o quedarme en Chanaan. Para vivir la vida que quiero lo más básico es tener dinero, la riqueza es el pilar que sostiene una buena vida. Con ese salario apenas se puede considerar un nivel de vida modesto. En ese caso quedarse en Chanaan es la mejor opción, especialmente porque tienes el conocimiento y la experiencia del futuro. La virtud del príncipe virtuoso no es tan simple, muchos ricos en el futuro no lo lograron. Ocioso no significa no hacer nada, eso no es ser ocioso, es ser inútil. Lo que consideras ocioso es tener libertad financiera, comprar lo que quieras cuando quieras. En cuanto a derechos, eres preocupado y haz lo que quieras, así que por ahora solo necesitas hacer dos cosas: ganar dinero y encontrar la manera de llamar la atención del Ichimin quedándote en Chanaan. Para ganar dinero en tu tiempo libre escribes algunas cosas que recuerdas de tu vida anterior, como métodos de fabricación de artículos de uso diario que viste antes o productos prácticos y fáciles de hacer que surgieron en épocas posteriores, anotando los planos o métodos. Aunque no necesariamente sean correctos, con una dirección general y suficientes recursos humanos y materiales seguramente se podrán fabricar. ¿Qué está dibujando Su Alteza hoy?, preguntó Xiao Zitou con curiosidad, de pie a un lado. Durante este tiempo a menudo anotabas cosas y Xiao Zitou te preguntaba con curiosidad qué dibujabas. Cada vez respondías con dos palabras: tesoro. Zitou, ¿qué es lo que más deseas obtener? Pensaste un buen rato sin encontrar nada que no hubieras registrado, así que levantaste la cabeza y le preguntaste a Xiao Zitou: Su Alteza. Solo espero no pasar hambre y poder llenar el estómago todos los días, respondió Xiao Zitou, quien era huérfano. Entró al palacio como eunuco precisamente para poder llenar el estómago, sonreíste. Luego te volviste y preguntaste a la doncella Dongmei: Dongmei, ¿y tú qué dices? Dongmei pensó un momento y respondió seriamente: Su Alteza. Esta sirvienta solo desea que Su Alteza esté sano y saludable. Siempre al servicio de Su Alteza. Ay, esta chica sabe hablar muy bien. Me alegra mucho que digas eso, no te he mimado en vano. Si lo más importante para una persona es la salud, le dices a Dongmei. Mientras hablas sientes que las piernas se te entumecen un poco, así que te levantas y te mueves. De repente parece que recuerdas algo, caminas hacia el estante de libros y sacas una caja de hierro cuadrada de la parte inferior. Todavía tiene un gran candado encima, la colocas sobre la mesa. Sacas la llave, abres el candado y dentro hay un grueso montón de papeles con escritos y dibujos. Todos estos son registros de este periodo. Buscas entre ellos un rato y sacas un plano. Sonríes con picardía y piensas: Dongmei tiene razón, la salud es muy importante. Debo crecer sano y fuerte sin dejar secuelas de enfermedades. Al pensar en esto te mueves de nuevo las pantorrillas. Este plano que sostienes en realidad no es nada complicado, solo son sillas y bancos de épocas posteriores. Antes rara vez te arrodillabas para sentarte. No sentía ninguna molestia, pero desde que fui a la escuela imperial estar arrodillado todo el día me resultaba insoportable. Estaba en pleno crecimiento y si seguía así no me saldrían piernas arqueadas. Como los japoneses, qué feo se vería. Así que las palabras de Dongmei te hicieron reflexionar. Miraste los planos en tus manos que mostraban un gran escritorio de jefe y una silla ejecutiva dibujados según recuerdos de tu vida anterior. Todo lucía muy lujoso y elegante. En tu vida anterior comprar un conjunto así, incluso uno común, costaría miles de yuanes. Tu sueño era hacer un conjunto con madera de palo de rosa de Hainan, aunque no sabías si en ese momento ya se había ofrecido como tributo. Después de pensarlo un momento tomaste el lápiz y decidiste dibujar un conjunto simple de muebles de oficina para tu habitación que te facilitara leer o tomar notas, además de otros usos. En tus estanterías había muchos libros, como los 4 libros, los 5 clásicos, las analectas de primavera y otoño, el clásico de la piedad filial, textos de matemáticas, algunos libros de medicina y misceláneos e incluso leyendas e historias no oficiales. Muchos de estos libros los había hecho recopilar tu madre a través de los Wei fuera del palacio y enviado al interior. La razón para acumular tantos libros era tener una excusa para cuando en el futuro inventaras algo de repente. En poco tiempo ya habías dibujado varias hojas de papel, las observaste detenidamente, consideraste que no había problemas y planeaste hacerlas al día siguiente para ver cómo quedaban. Pero de repente te diste cuenta de que no sabías carpintería ni tenías materiales. Yuer, ¿sabes si hay algún lugar en el palacio donde se pueda hacer trabajo de carpintería? Lan Yuer, que lleva mucho tiempo en el palacio, probablemente lo sepa. En respuesta, Su Alteza, el taller de seda. Se encarga específicamente de la fabricación de muebles para las concubinas del harén. Lan Yue respondió sin pensarlo, ya que lleva muchos años en el palacio y conoce bien estas cosas. Entonces mañana iré al taller de seda para hacer las cosas y ver el efecto, dijo después. Para mi desarrollo saludable, hacerlo lo antes posible. Su Alteza, es tarde, descanse temprano. ¿No dijo la concubina imperial que mañana irán a pasear por el jardín? Si se levanta tarde mañana no será bueno. Como la doncella enviada por la concubina imperial para cuidarte, An Yue siempre recuerda sus responsabilidades y te recuerda cada asunto importante. Está bien, entonces a dormir.
A la mañana siguiente fuiste despertado temprano por Dong Mei, quien te ayudó a vestirte y lavarte antes de ir al salón lateral para desayunar. Al entrar en la sala lateral escuché voces. Levanté la vista y vi a una joven hermosa conversando y riendo con la concubina Wei. Al oír mis pasos se volvió hacia mí. La chica tenía rasgos delicados y un maquillaje sutil con cierto parecido en la expresión a la concubina Wei. Saludé a mi madre y a mi hermana. Esta joven era mi hermana de sangre, Li Mengjiang. Ya estás aquí, ven a comer. En un rato Mengjiang también vendrá con nosotros al banquete del Mar del Sur, me invitó la concubina Wei. ¿Mi hermana también va? Pregunté sorprendido. Li Mengjiang rara vez participa en eventos formales como este, prefiere divertirse con las hijas de los nobles. Aunque el carácter de Li Mengjiang no es tan extrovertido, solo tiene 11 o 12 años y un poco de vivacidad no está mal. Además, mi madre dijo que es mejor que vaya. Después de todo, fue organizado por la emperatriz. Si no vamos podría haber chismes, asintió Li Mengjiang. Si tu hermana también debe ir. En el palacio imperial abundan los chismosos y quienes codician mi posición son aún más numerosos, así que es mejor ser prudente, añadió rápidamente la concubina imperial Wei. Tú asentiste con un ajá, indicando que entendías. En este último año, aunque no has estado expuesto a muchas intrigas, has visto suficientes novelas y series de televisión de épocas posteriores para saber que el Palacio Imperial es comparable a la política, lleno de engaños y conspiraciones. La concubina imperial Wei es la principal entre las 4 concubinas después de la emperatriz Shangsun. Ella es la más poderosa, por lo que hay muchas personas que quieren derribar a mamá. Si la concubina imperial Wei no fuera de la familia Wei de Jingzhou con un trasfondo poderoso, ¿cómo podría haber mantenido su posición como la segunda en el palacio durante tantos años? Después de cenar, la concubina imperial Wei y los demás se arreglaron un poco y, viendo que era casi la hora, salieron hacia el Mar del Sur acompañados por algunas damas de compañía y eunucos. Al llegar al estanque del Mar del Sur ya se veían muchas concubinas, príncipes y princesas reunidos. En la antigüedad había muchas reglas, incluso en eventos recreativos como este el orden de aparición tenía su importancia. Las concubinas comunes suelen llegar temprano para mostrar respeto, mientras que las de alto rango como la consorte guía, al pertenecer al segundo nivel, no pueden llegar demasiado pronto. Por supuesto, el emperador y la emperatriz, que están en el primer nivel, deben ser los últimos en llegar. Tía Mengjiang, vayan a divertirse, yo iré a sentarme en el pabellón Wang Yun, dijo la consorte Mei dirigiéndose hacia el pabellón. En este tipo de ocasiones, por supuesto, no se puede llevar a los niños, generalmente las concubinas van juntas y los príncipes y princesas van por su lado. Nosotros también iremos por allá un rato, recuerda saludar a las personas que conozcas, no dejes que digan que somos maleducados, te dijo Li Mengjiang. Entendido, hermana, respondiste, no eres un niño, ¿cómo podrías no entender algo tan básico? Saludo a la 8ª hermana, a la 9ª hermana, al 7º hermano, a la 10ª hermana, a la 6ª hermana, saludos. Caminando junto a Li Mengjiao por la orilla del estanque Nanay, en el camino había una gran cantidad de hermanos y hermanas, y eso que muchos ya se habían ido a sus feudos o se habían casado, de lo contrario habría aún más. Realmente admiro a Li Qimin por esto, ¿no es esto ser honesto? ¿Por qué no estás leyendo? En ese momento una voz sarcástica llegó desde detrás de ti. Al volverte ves a un joven vestido con ropas peculiares de mangas cortadas con un jade colgando de su cintura. Al ver al 6º hermano le saludas diciendo: esta persona es el 6º príncipe Li Jing, hijo de la concubina Yang y nieto del emperador Sui Yang. Se rumorea que tiene un temperamento violento, pero tú no lo percibes así, solo piensas que le gusta cazar y divertirse. Es un poco frívolo, pero si observas a los hijos de los nobles de Chan'an, ¿cuál no es un joven frívolo? Hermano 10, pensé que no vendrías. Normalmente cuando te invitamos a salir a divertirte nunca aceptas. ¿Cómo es que hoy tienes tiempo? Dice Li Jing con tono sarcástico, porque también te han invitado a salir a cazar o divertirte, pero al principio decías que eras muy joven, luego que tenías que completar tus estudios y siempre los rechazabas. Esta vez es por orden verbal del emperador y organizado por la emperatriz para un paseo en bote. ¿Te atreves a no venir?, respondes con una pequeña réplica. Creo que el profesor tiene razón, interrumpe a alguien a un lado. Resulta ser el 8º príncipe Li Zhen. Según los registros, el príncipe Li Zhen de Yue era hábil en equitación y tiro con arco y aficionado a la literatura y la historia. Por lo que has visto en libros y televisión desde pequeño, Li Zhen es una persona talentosa. Li Zhen se acerca y saluda a Li Jing diciendo: he visto al 6º hermano. 6. Recientemente escuché que saliste de casa nuevamente y causaste problemas. 8. No digas tonterías, ¿qué problemas podría causar yo? Li Jing dijo rápidamente: pero escuché que otro censor te ha acusado diciendo que permitiste que tus esclavos cometieran crímenes y pisoteaste los campos. 6. Pisotear los campos solo es compensar con un poco de dinero. ¿Para qué? Luego nuestro padre te regañará de nuevo. Ese plebeyo me exigió una moneda de compensación y dijo que si no la daba informaría a las autoridades. ¿No crees que debería darle una lección? De lo contrario perderíamos la dignidad real. Li Jing respondió con enojo. En ese momento tú preguntaste de repente: ¿se atrevió a estafarte en tu cara? 6. ¿No fue lo que dijo el sirviente que fue a negociar qué posición tengo yo?
¿Cómo podría ir yo mismo a negociar este tipo de cosas? Li Jin dijo con arrogancia antes de que pudieras hablar. Li Sen a su lado dijo, sí te aconsejo que regreses a investigar. Ese sirviente tuyo definitivamente tiene problemas. ¿Qué problemas? Li Jin no entendió las palabras de Li Sen. Definitivamente te están engañando usando tu nombre para hacer cosas malas, explicó Li Sen. Imposible, me ha seguido durante muchos años, me es leal, ¿cómo podría engañarme? Li Jin no creía lo que decía Li Sen. Al ver esto le interrumpió, hermano 6. Piensa en tu identidad, eres un príncipe imperial. ¿Un plebeyo se atrevería a estafar al sexto príncipe de la Gran Tang? Sería un asunto de vida o muerte. O bien alguien lo instigó para estafarte deliberadamente. O bien tu sirviente me está engañando. Considerando la segunda opción, al escuchar esto Li Jin guardó silencio. Es un libertino pero no es tonto. En ese momento no le pareció extraño porque confiaba en que sus subordinados no lo engañarían. Pero ahora, tras escuchar tu análisis y el de Li Sen, le pareció que lo que decían tenía sentido y también comenzó a sospechar que había un problema. Tienes razón, yo soy un príncipe imperial. Un plebeyo despreciable, ¿cómo se atrevería a estafarme? El sabio dice. Con un grito agudo de un eunuco, se veía a lo lejos un grupo de personas acercándose. Al frente había 3, en el centro, Li Qimin vestido con una túnica de dragón de color amarillo brillante, a su lado, la emperatriz Shang Tsung, elegante y majestuosa, y el príncipe heredero Li Chengyan, con un atuendo informal de color amarillo pálido. Detrás seguían el príncipe Wei Li Tai, el príncipe Jin Lisi, quien llevaba en brazos a una niña pequeña. Li Sen supuso que debía ser la princesa Jinyan, Li Ningda. Según lo que sabía, Li Ningda era dulce, inteligente, bondadosa y de carácter suave, aunque falleció tempranamente. Li Sen no había oído hablar de la enfermedad específica que causó su muerte, solo sabía que probablemente fue asma. Saludamos al emperador, a la emperatriz y al príncipe heredero. Todos se apresuraron a acercarse y hacer una reverencia. Li Sen, de pie atrás, también se inclinó en señal de respeto. Afortunadamente, la dinastía Tang no seguía la costumbre de la dinastía Qin de arrodillarse, solo en contadas ocasiones se realizaba tal saludo. Todos pueden levantarse. Hoy no hay extraños, no es necesario ser tan formales. Este paseo por el lago fue idea de la emperatriz, quien vio que estaba cansado y quiso que descansara, así que no se sientan cohibidos. Almorzaremos al mediodía en el pabellón Wanyun. Trátenlo como una cena familiar. Dicho esto, se dirigió con la emperatriz Shang Tsung hacia el estanque Nanai. Todas las concubinas seguían detrás, solo los príncipes y princesas no las acompañaban. Las concubinas también querían mostrarse más ante el emperador. Si Li Qimin estuviera de buen humor, tal vez pasaría la noche en el palacio de alguna de ellas. En el estanque del sur había varios barcos de recreo. Li Qimin y la emperatriz Shang Tsung subieron a uno, acompañados por el eunuco personal de Li Qimin, Wang De, el comandante de la guardia Lian, y, por supuesto, el príncipe Wei Li Tai, el príncipe Jin Lisi y la princesa Jinyan Li Ningda. Mientras tanto, el príncipe heredero Li Chengyan, junto con su consorte, la señora Su, y sus sirvientes, subieron a otro barco de recreo. Li Chengyan se había casado a principios de año con la señora Su, una joven de buena familia y carácter amable. Li Qimin y la emperatriz Shang Tsung la apreciaban mucho, y el día de la boda, Li Qimin ofreció un gran banquete para los ministros, al que, por supuesto, Li Sen también asistió. Las concubinas restantes, algunas en grupos de varias personas, ocuparon otros barcos de recreo, mientras que otras contemplaban el paisaje desde la orilla. Por ejemplo, la madre de Li Sen, junto con la concubina Yang, la concubina Jin y la concubina Yan Deji, acompañadas por sirvientas y eunucos, navegaban en un barco hacia el centro del lago. Li Shen no estaba interesado en esto, se dirigió a un pabellón alejado de la multitud y se sentó. Ordenó a los eunucos cercanos que trajeran algunos bocadillos. En este tipo de ocasiones, aparte del emperador, la emperatriz, las concubinas imperiales y el príncipe heredero, quienes pueden traer a sus propias sirvientas y eunucos. Los sirvientes de los demás príncipes y princesas esperaban afuera, los sirvientes aquí eran del palacio imperial y estaban asignados por la emperatriz. A lo largo de las dinastías, las reglas dentro del palacio imperial eran las más estrictas, todo por la seguridad del emperador. Pronto, un eunuco trajo una bandeja de bocadillos. Era mayo, en primavera. No había frutas para comer, y aunque las hubiera, no le corresponderían a él. Aunque su madre, la concubina imperial Wei, era la principal entre las 4 concubinas, durante este último año había notado que ella tampoco gozaba del favor imperial.
Además, en cuanto a tratamiento, Li Zhen y su hermana Li Mengjiang estaban entre los príncipes y princesas de origen secundario de Li Qimin con condiciones relativamente peores. Li Mengjiang aún no tenía un título de princesa y a los 8 años él fue enviado a su feudo. A veces, Li Zhen pensaba que si no fuera por la altura de 1,9 metros de su madre, probablemente ni siquiera habría nacido. En la vida anterior, había muchas controversias en línea sobre la consorte Wei, especialmente sobre su estatura. Algunos decían que los arqueólogos se habían equivocado al escribir, otros que era una transmisión errónea de información, y también había quienes negaban que Li Qimin se enamorara a primera vista de la consorte Wei, diciendo que era imposible de tal o cual manera. Sin embargo, la tumba de la consorte Wei ya ha sido abierta. Según se informa, la consorte Wei murió a los 69 años, pero los arqueólogos descubrieron que sus dientes estaban completos y su estatura se acercaba a los 1,90 metros. A los 69 años, ya se acercaba a 1,90 metros. Se puede imaginar cuán alta era en su juventud. La primera vez que Li Zhen vio a la consorte Wei, creyó en los expertos arqueólogos. Su madre probablemente medía realmente 1,90 metros. Además, él creía que Li Qimin no se enamoró a primera vista en absoluto, sino que simplemente se sintió atraído por su belleza y tenía un deseo de conquista. Hay que saber que Li Qimin apenas medía 1,80 metros, y no era en absoluto la estatura de 8 chi registrada. Los registros históricos posteriores a veces también exageran, y mucho más las inscripciones en las tumbas. Por lo tanto, al ver a la consorte Wei, una belleza gigante de 1,90 metros, cualquier hombre querría conquistarla. Y la estatura de la consorte Wei era única entre las bellezas del harén a lo largo de las dinastías, lo que hacía que Li Qimin se sintiera muy orgulloso. Li Zhen tomó un pastelito y le dio un mordisco. En su mente pensó, ¡qué asco! Los pastelitos de esta época, aparte de tener buena apariencia, al morderlos se deshacen en migajas. Si no bebes agua, te atragantas. Li Zhen miró el pastelito en su mano y pensó si debería hacer algunos él mismo. Como un hombre que vivió más de 30 años en el futuro, pocos no sabían cocinar. Además, después de ver años de videos cortos, había muchos que enseñaban a preparar comida deliciosa. Aunque nunca lo había hecho, básicamente recordaba los pasos. Si una vez no salía bien, lo intentaría 10 o 100 veces, tarde o temprano tendría éxito. Hermano, ¿en qué estás pensando? La voz de Li Mengjiang interrumpió los pensamientos dispersos de Li Zhen. Vio a Li Mengjiang llegar al pabellón, acompañada por una joven. Saludos, sexta hermana Li Zhen, al ver a la joven, se levantó rápidamente para saludar. La joven se llamaba Lianran, con el título de princesa Yuzhang. Nacida de una concubina de bajo rango que murió durante el parto, fue criada por la emperatriz Shangsun, quien la trató como a su propia hija. Debido a que fue adoptada por la emperatriz Shangsun, los sentimientos de Li Qimin hacia la princesa Yuzhang también eran muy especiales, la quería mucho. Se rumoreaba que planeaba prometerla en matrimonio al hijo legítimo del ministro de Finanzas, Tang Sanzi. Décimo hermano, ¿por qué estás aquí distraído? ¿No vas a jugar?, preguntó suavemente la princesa Yuzhang. Respondiendo a la sexta hermana, estoy pensando en las tareas que dejó el maestro, respondió Li Zhen con seriedad. La princesa Yuzhang se rió al ver la respuesta seria de Li Zhen. Después de todo, Li Zhen solo tenía 7 años. Décimo hermano, he oído que estudias con mucha dedicación en la Academia Imperial. Nunca sales a jugar con los hijos de la nobleza y los altos funcionarios. Esto no está bien, aunque las tareas son importantes, también es necesario relajarse. Establecer buenas relaciones con estos jóvenes de segunda generación te beneficiará en el futuro cuando te asignen un feudo. Estos jóvenes eventualmente ingresarán al servicio oficial, recordó la princesa Yuzhang. Li Zhen miró con sorpresa a la princesa Yuzhang, Lianran. No era porque ella entendiera estas cosas en esta época, los niños maduraban temprano, y además, la princesa Yuzhang había crecido bajo la influencia de la emperatriz Shangsun, por lo que era natural que lo supiera. Lo que sorprendió a Li Zhen fue porque Lianran le decía estas cosas. Los niños en el palacio no eran tan cercanos como uno podría imaginar. Aunque todos eran hijos de Li Qimin, había distancias entre ellos. Incluso los hermanos de la misma madre no siempre eran tan unidos. A lo largo de un año, Li Zhen lo entendió profundamente. Además, todos los hijos de las concubinas en el palacio deben llamar a la emperatriz Shangsun, madre, o mamá, y a sus propias madres biológicas, tía.
En las series de televisión, llamar madre consorte definitivamente no era algo de la dinastía Tang. Li Zhen llamaba a la consorte Wei, madre consorte, solo en su propio palacio, sin atreverse a hacerlo en público. Al principio, la consorte Wei no estaba de acuerdo, temiendo causar problemas. Pero para Li Zhen, educado en la modernidad, llamar tía a su propia madre era algo que realmente no podía pronunciar. Lian Ran, al ver la expresión sorprendida de Li Zhen, supo de inmediato lo que ocurría. Rápidamente explicó: tengo una buena relación con Meng Jian. Ella me dijo que, además de estudiar en la Academia Imperial, cuando regresas al palacio también pasas el tiempo leyendo, y está muy preocupada de que te conviertas en un erudito que solo sabe estudiar de memoria. Oh. Li Zhen comprendió de repente, así que pensó que su relación con la princesa Yuzhang aún no era tan cercana. Alguien se ha caído al agua, rápido, ayuden. Rápido, la consorte Yan se ha caído al agua. Sálvenla de inmediato. En ese momento, de repente se escucharon múltiples gritos de auxilio a lo lejos, y Li Zhen pudo distinguir vagamente la voz de su madre. Al mirar en dirección al sonido, vio una figura chapoteando en el estanque Nanay, a más de 30 metros de la orilla. Claramente, la persona que había caído al agua no sabía nadar. No muy lejos, un bote de recreo estaba dando la vuelta. Incluso en la sociedad moderna, los barcos no pueden detenerse de inmediato en el agua. Además, en esa época, los botes impulsados por remos humanos, aunque no eran rápidos, tampoco eran fáciles de controlar. Principalmente porque los eunucos no eran remeros profesionales. Li Zhen vio que la persona que había caído al agua ya no se debatía y comenzaba a hundirse. Varios eunucos que sabían nadar ya se habían lanzado al agua para intentar rescatarla. Después de unos 2 o 3 minutos, finalmente lograron subirla al bote. Cuando el bote llegó a la orilla, todos bajaron a la persona rescatada. El barco de Li Qimin también había atracado hacía tiempo. Los eunucos ya habían avisado a los médicos imperiales, que llegaron rápidamente. Un médico de avanzada edad, aparentemente de unos 50 o 60 años, se acercó a examinar la situación. Primero ordenó que colocaran a la persona rescatada boca abajo para drenar el agua, luego le tomó el pulso, comprobó su respiración y le abrió los párpados para observar. Li Zhen y los otros dos llegaron tras escuchar los gritos de auxilio. Se encontraban detrás de la multitud, mirando hacia adentro a través de las rendijas. En ese momento, pudo ver claramente que la persona que había caído al agua era la concubina imperial Yan, madre biológica de Li Zhen. Li Qimin y la emperatriz Angsun también se acercaron, y la multitud abrió un camino. «Doctor Su, ¿cómo está?» Li Qimin se adelantó y preguntó. «Su Majestad, la concubina imperial Yan estuvo sumergida durante mucho tiempo, el rescate llegó demasiado tarde y el agua ya ha entrado en sus pulmones. Acabo de tomarle el pulso, la concubina imperial Yan ya no tiene pulso ni respiración y sus labios están morados. Creo. El doctor Su no supo cómo continuar. En la dinastía Tang, también existían métodos de primeros auxilios para el ahogamiento, como el método del agancho invertido o el método de enterrar en cenizas, pero la premisa era que hubiera signos de vida. Respiración débil o pulso tenue, pero en ese momento, la concubina imperial Yan no tenía ni respiración ni pulso. Si decía que estaba muerta, temía que el emperador lo culpara. Después de todo, si se difundía que alguien se había ahogado durante un paseo del emperador, la reputación no sería buena. No sabía cuántos ministros presentarían memoriales para criticarlo, especialmente Wei Zheng. Solo pensar en él le daba dolor de cabeza a Li Qimin. ¿Realmente no hay manera? Li Qimin supo de inmediato lo que el médico imperial Su quería decir. Pero aún así preguntó con esperanza. Después de todo, ahogarse mientras se divierte ciertamente daña la reputación, especialmente para Li Qimin, quien, debido al incidente de la puerta Xuanbu, valoraba mucho su prestigio. Su Majestad, este humilde servidor es incompetente. La consorte Yan probablemente. El médico imperial Su respondió con cautela. Tía. En ese momento, Li Zhen no pudo contenerse y se lanzó al lado de la consorte Yan, llorando y gritando. Li Zhen tenía solo 8 años este año. Al escuchar al médico decir que su madre biológica había muerto, ¿cómo podría contenerse? Después de todo, también era un niño. Todos los presentes, ya fuera por sinceridad o fingimiento, mostraron expresiones de dolor. Ha llegado la oportunidad. Eso fue lo que pensó Li Zhen. Padre, creo que aún se puede salvar. En ese momento, una voz repentina interrumpió los pensamientos de todos. Todos miraron hacia la voz.
Quien hablaba era precisamente Li Zhen. Capítulo 5. Realmente revivió modificado. En la dinastía Tang, los príncipes y princesas generalmente se referían al emperador en privado como padre o papá. No existía el término emperador padre, como se muestra en las series de televisión. Li Zhen observó todo el proceso desde el costado. Sabía que una persona que cae al agua puede salvarse si se le brinda atención oportuna. En realidad, había calculado que desde que la consorte Yan dejó de luchar hasta ahora no habían pasado ni 10 minutos. El tiempo de oro para salvar a alguien que se ahoga es de 15 minutos. Dentro de ese plazo, es posible rescatarlo. Li Qining y el médico imperial solo hablaron durante aproximadamente 1 minuto. Li Zhen consideró que esta era una oportunidad, una ocasión para que Li Qining lo recordara. Sin importar si tenía éxito o no, debía intentarlo. Su experiencia en la vida posterior le había enseñado que las oportunidades pasan en un instante. Una vez decidido a salvar a la persona, debía actuar rápido, incluso si en ese momento Li Zhen no estaba seguro de poder salvarla al 100%. Zener, no digas tonterías. Tu padre está aquí. La consorte Wei, al ver que su hijo interrumpía de repente, temió que Li Qining lo reprendiera y rápidamente lo reprendió. En ese momento, Li Qining también miró a Li Zhen. A este hijo suyo nunca le había prestado mucha atención. Solo había oído que estudiaba con mucho esfuerzo en la Academia Imperial. Aún no tenía la fama de su hermana Li Mengjiang. Una vez que Li Zhen decidió salvar a la persona, no podía perder tiempo. Ignorando la mirada de advertencia de la consorte Wei, se adelantó y dijo: «Padre, si quiere salvar a alguien, debe actuar rápido, de lo contrario, podría ser demasiado tarde». Li Zhen, el médico suya ha dicho que la consorte Yan ha fallecido. ¿Cómo piensa salvarla?, preguntó Li Qining con expresión impasible. Padre, sin importar si se puede salvar o no, al menos debes hacer todo lo posible por intentarlo, respondió Li Zhen, mirando directamente a Li Qining. Li Qining pensó que tenía algo de razón. Incluso si no se podía salvar, al menos sonaría bien, así que asintió y dijo: entonces, inténtalo. Padre, el método de rescate aún depende de ti, continuó Li Zhen. Al escuchar esto, la expresión de Li Qining se oscureció de inmediato. Él no entendía de medicina, y hacerlo intentar el rescate solo lo haría quedar en ridículo, o quizás Li Zhen quería que fingiera intentarlo. Li Zhen notó el cambio en la expresión de Li Qining y, sin demora, se apresuró a acercarse y explicar. Te enseñaré el método de rescate, padre. El tiempo es limitado, y sin importar si funciona o no, al menos debemos intentarlo, explicó Li Zhen con urgencia. Sin esperar a que Li Qining respondiera, procedió a explicar y gesticular sobre la reanimación cardiopulmonar y la respiración artificial. En realidad, era bastante simple y no complicado de realizar. Lo crucial era la habilidad. Si no se hacía correctamente, podrían romperse las costillas y perforar los pulmones. Afortunadamente, el médico imperial suya había drenado el agua antes. Ahora solo hace falta hacer reanimación cardiopulmonar. Al principio, Li Qining no le dio importancia, pero cuando escuchó que había que presionar el pecho con la palma de la mano, comprendió por qué Li Zhen le había pedido que lo hiciera él. En todo el palacio, aparte de sus propias hijas, todas las mujeres eran sus mujeres. Nadie podía tocarlas. Quien lo hiciera moriría. Aunque la dinastía Tang no era tan feudal como las dinastías posteriores, eso dependía de quién fuera la mujer. ¿Quién se atrevería a tocar a las mujeres del emperador? Los médicos imperiales tomaban el pulso con sumo cuidado, y mucho menos en la zona del pecho. Padre, apresúrate a socorrerla, quizás ya sea demasiado tarde. Si se puede salvar o no depende de la suerte de la noble consorte Yan de. Li Qining, siendo un emperador formado en el campo de batalla, actuaba con decisión y rapidez. En ese momento, no le importaba si el método de Li Zhen funcionaba o no. Pero sabía que si él mismo realizaba el rescate, los ministros no reaccionarían tan exageradamente, y no tendría un gran impacto si se difundiera. Pensando en esto, Li Qining inmediatamente comenzó a presionar el pecho de la consorte Yan de siguiendo el método que Li Zhen le había enseñado. Padre, no uses demasiada fuerza, de lo contrario podrías romperle los huesos a la consorte Yan de. Li Zhen, agachado a su lado, le recordó. Lo sé, respondió Li Qining sin levantar la cabeza. 1.2.3, 13.14.15, Padre, es hora de soplar. Levanta un poco la barbilla, sí, pellizca la nariz. Toma una respiración profunda, sopla. Li Zhen instruía con seriedad al lado. Pero no vio que el rostro de Li Qining estaba un poco rojo,
y muchas concubinas a su alrededor también tenían las mejillas sonrojadas. Después de todo, en la antigüedad hacer un gesto tan íntimo frente a tanta gente. Incluso Li Qimin, acostumbrado a los campos de batalla, se sentía algo avergonzado. Continúa, 1.2.3.4, 14.15. Sopla. Padre, presiona más rápido. Así presionaron durante 3 o 4 minutos, sin ver ningún efecto. Solo expulsaron algo de agua, y Li Qimin también estaba un poco cansado. Li Sen, ¿realmente funciona este método?, preguntó Li Qimin mientras presionaba. Padre, debería funcionar, también lo vi en un libro antiguo. El libro decía que es efectivo para los ahogados, afirmó Li Sen con seguridad. En realidad, Li Sen no estaba seguro en su interior, después de tanto tiempo, no había ningún movimiento. Li Qimin no dijo nada. Continuó siguiendo el método de Li Sen. Pasaron otros 5 o 6 minutos aproximadamente. Cof, de repente, la consorte Yan tosió 2 veces. Escupió un poco de agua. Luego abrió la boca y respiró con dificultad. Ah. Despertó, realmente despertó. Sí, realmente despertó. Es increíble. Después de estar sin respirar durante un cuarto de hora, despertó, es como resucitar de entre los muertos. Padre, deje de presionar. Li Sen no prestó atención a los murmullos de la gente a su alrededor. Al ver que la consorte Yan podía respirar, rápidamente le pidió a Li Qimin que dejara de presionar. Li Sen temía que Li Qimin pudiera volver a asfixiar a la consorte Yan. Li Shemen se detuvo de inmediato al escuchar, también con una expresión de asombro en su rostro. Bajó la mirada para ver a la consorte Yan, luego miró sus propias manos. Realmente la había revivido. En realidad, Li Qimin tampoco esperaba poder salvarla, y no confiaba mucho en el método que Li Sen le había enseñado. Pero como dijo Li Sen, si él mismo la atendía personalmente, sin duda ayudaría a su reputación. Por eso lo intenté, pero no pensé que realmente funcionaría. Si esto se difunde entre el pueblo, diciendo que una concubina se ahogó, los médicos imperiales no pudieron salvarla, se anunció su muerte, pero el emperador, con gran amor por su concubina, se negó a rendirse y la resucitó personalmente, reviviendo a la concubina Yan de que llevaba muerta un cuarto de hora, su fama sin duda aumentaría. En estos años, para borrar la influencia de la puerta Xuanbu donde mató a su hermano y usurpó el trono, Li Qimin realmente se ha esforzado con dedicación y diligencia. Si esta noticia llega al pueblo, seguramente se distorsionará y exagerará. Con una buena guía, se podría inventar cualquier cosa, como que el aura del dragón lo protege, la energía púrpura lo rodea o que los dioses lo bendicen. Padre, ya que ha despertado, es mejor dejarla en manos de los médicos imperiales para su tratamiento. La concubina Yande acaba de despertar y está débil, además del frío del agua. Los médicos imperiales son más expertos en prescribir remedios y ajustar el tratamiento. Li Sen, viendo que Li Qimin estaba distraído, rápidamente dijo algo. Sí, sí. Médico Su, ven a ver cómo está ahora la concubina Yande. Li Qimin también reaccionó y llamó rápidamente al médico Su. Oh. Entonces, este humilde servidor tomará el pulso. El médico Su también despertó de su asombro. Le parecía increíble. ¿No tiene sentido? Sin medicamentos, sin acupuntura, solo presionar y soplar un poco para revivir a alguien. Esto está completamente fuera de su comprensión. Comenzó a aprender a identificar hierbas medicinales a los 5 años, a tomar el pulso a los 7 y ahora lleva casi 50 años. Ha leído innumerables libros de medicina y textos diversos siempre que se tratara de libros relacionados con salvar vidas, si los conocía, los compraba para leerlos. A lo largo de los años, sus notas de experiencia llenaron un gran baúl, pero lo sucedido hoy ha subvertido su comprensión de la medicina durante décadas. Después de tomar el pulso de la consorte Yan, el médico imperial Su se dirigió respetuosamente a Li Qimin. Felicidades, Su Majestad, la consorte Yan ha vuelto a la vida. Solo que, debido a haber estado sin respirar durante mucho tiempo y al agua fría del estanque, su cuerpo está bastante débil. Creo que debería ser llevada rápidamente a su residencia para cambiar su ropa mojada, evitando que el frío penetre en su cuerpo y cause un resfriado. Además, recetaré algunas fórmulas para prevenir resfriados y para su recuperación. El cuerpo de la consorte Yan está débil y necesita al menos varios meses de descanso y cuidado, o incluso más, para no dejar secuelas. Aprobado, procedan como dice el médico imperial Su. Servidores, lleven rápidamente a la consorte Yan de vuelta a su palacio y atiéndanla con cuidado, dijo Li Qimin.
Sí, Su Majestad. Los sirvientes y eunucos que acompañaban a la concubina virtuosa Yan respondieron rápidamente y, con la ayuda de otros eunucos, llevaron a la concubina Yan de regreso a su residencia. Nota: he consultado información. El tiempo óptimo de rescate tras dejar de respirar por ahogamiento es de 5 a 15 minutos, pero hay casos reales en los que se ha revivido a personas tras 30 minutos sin respiración ni latidos. Gracias. Capítulo 6. Recompensas. Después de despedir a la concubina virtuosa Yan, todos pensaron que, tras este incidente, Li Qining no tendría ánimo para seguir paseando. Sin embargo, Li Qining dijo: informen a la oficina de alimentos imperiales que comeremos en el pabellón Wanjun. Sí, Su Majestad. Este viejo sirviente lo organizará de inmediato. Wang De, que estaba al lado de Li Qining, respondió al instante. Luego, Wang De se fue con varios eunucos, ya que él mismo debía encargarse de los preparativos. Dado que Li Qining también comería allí, Wang De necesitaba probar personalmente los platos. En la antigüedad, los emperadores rara vez morían envenenados porque siempre había alguien que probaba la comida antes. Las medidas de seguridad de un emperador en el palacio son inimaginables para la gente moderna. Solo en el paseo en barco de hoy, Li Sen vio a cientos de personas vigilando a varios cientos de metros de distancia. Más cerca, dentro de 100 pasos de Li Qining, había entre 40 y 50 personas observando en todas direcciones. Sus manos siempre estaban sobre el mango de la espada. Y junto a Li Qining también había 6 o 7 soldados con armadura que lo seguían constantemente. El comandante de la guardia, Lian, siempre se mantenía a medio paso de Li Qining, observando los movimientos de todos a su alrededor. Y esto era solo un paseo fuera del palacio. Por eso, cuando el emperador viaja lejos, los ministros dicen que es costoso y perjudicial para el pueblo, y no están de acuerdo. Después de hablar, Li Qining llamó a todos para dirigirse al pabellón Wanjun. El pabellón Wanjun no era un pequeño kiosco como un senador. Li Sen pensó que se parecía más a una galería. Al final había un senador enorme. Las damas de palacio ya habían preparado los asientos. Todavía era un diván con una pequeña mesa. A ambos lados de la galería, cada persona tenía su propio lugar. Según el orden de rango, los asientos más cercanos al senador dentro de la galería eran para príncipes y princesas, y más lejos estaban las concubinas imperiales ordenadas por rango. En el senador solo había 5 asientos. En el primer lugar, sobre una mesa larga, estaban sentados Li Qining y la emperatriz Anxun. A la izquierda, también en una mesa larga, se sentaban el príncipe heredero Li Chengyan y su consorte, la señora Su. A la derecha estaban los asientos de las 4 consortes imperiales, pero como la virtuosa consorte Yan no estaba presente, solo había 3 personas, cada una con una mesita individual. Li Sen encontró un lugar junto a su hermana Li Mengjiang y se arrodilló sentado sobre la tarima. Esto sorprendió a varias princesas cercanas. Li Sen, siendo un príncipe, debería sentarse en la fila de príncipes más adelante. En la antigüedad, incluso si no eras muy favorecido, un príncipe seguía siendo un príncipe. La sangre real representaba la continuidad de la familia imperial, la base para que la realeza perdurara por generaciones. Poco después, un grupo de damas de palacio llegó, cada una llevando una caja de comida. Usaban cajas para evitar que los platos se enfriaran. También había eunucos trayendo té o licor. Como había muchas mujeres presentes, se servía té. Príncipes jóvenes como Li Sen también tomaban té. En la dinastía Tang, el té se hervía y se le añadían varios ingredientes según el gusto personal, como cebollas, jengibre, ajo e incluso sal. Li Sen pensaba que en realidad era más bien una sopa. Una vez servidos el licor y los platos, todos esperaron. Esperaban a que Li Qining comenzara primero. Esta era la regla. Bueno. Después de jugar toda la mañana, todos tenemos hambre. Comamos. Dicho esto, Li Qining tomó los palillos, cogió un plato y se lo llevó a la boca. Solo entonces los demás comenzaron a moverse. En realidad, Li Sen tampoco tenía hambre, no había hecho mucha actividad. Además, había comido bocadillos. Pero no comer tampoco sería educado. Así que lentamente cogió un trozo de pescado con los palillos y lo comió despacio. La comida de la corte en la Gran Tang era sin duda exquisita en color, aroma y sabor. Pero para Li Sen, un hombre moderno, no era gran cosa. La cocina de la dinastía Tang se basaba principalmente en cocer al vapor, hervir, asar y freír, y los condimentos eran escasos. Las especias de esta época eran comparables a la moneda, un bien de valor.
Ejem. Li Qimin tosió suavemente, y todos dejaron los palillos, sentándose erguidos y formales. Sabían que Li Qimin iba a hablar. Hoy, en el paseo por el lago, estoy de buen humor. Lo que me alegra aún más es que la consorte Yan haya vuelto a la vida. El mayor mérito es del príncipe Zen, Li Zen. Gracias a Li Zen por enseñarme un nuevo y curioso método de rescate. De lo contrario, la consorte Yan habría estado en peligro. Li Zen, tú. Al llegar aquí, Li Qimin miró hacia el área de los príncipes. Quería decir algo, pero notó que en los asientos de los príncipes no se veía a Li Zen. No pudo evitar levantar la vista y mirar a Wang De. Su intención era preguntar, ¿dónde está Li Zen? Wang De lo entendió al instante, pero también estaba perplejo. En una ocasión como esta no debería faltar. Justo cuando iba a buscarlo, de repente se escuchó una voz a lo lejos. Aquí estoy, aquí estoy. Li Zen tampoco esperaba que Li Qimin tuviera algo que decirle. Porque después de que la consorte Yan de fuera de vuelta al palacio, Li Qimin no volvió a mencionar el asunto, ni mucho menos dijo palabras de elogio. Li Zen pensó que Li Qimin no quería hablar del tema. Al fin y al cabo, él no era un favorito. Pero no esperaba que lo mencionara durante el banquete. Esto puso un poco en aprietos a Li Qimin, lo que a su vez avergonzó a Li Zen. Como era pequeño de estatura, no tuvo más remedio que ponerse de pie y gritar. Li Qimin, al oír la voz, miró hacia allí y vio que el asiento de Li Zen estaba en la zona de las princesas. Además, era un lugar hacia atrás, justo antes de los asientos de las consortes y concubinas. En ese momento, Li Zen estaba allí de pie, agitando la mano para indicar que estaba allí. Su tono de voz sonaba bastante urgente. La acción de un niño así resultaba muy entrañable. Jajajaja, de repente, Li Qimin se rió. No sabía por qué, pero al ver esta escena, Li Qimin sintió ganas de reír. Esto hizo que todos a su alrededor lo miraran. Especialmente Wang De, quien hacía mucho tiempo que no veía a Li Qimin reír de verdad. La emperatriz Shang también estaba sorprendida, sin saber de qué se reía Li Qimin. Li Zen, ¿qué haces allí? Acércate y habla. Después de reír, Li Qimin le dijo a Li Zen. Sí, padre. Li Zen se apresuró a acercarse. Li Zen, hoy me enseñaste el método de rescate para salvar a la consorte Yan, lo que es un gran mérito. Mereces una recompensa. Dime qué premio quieres. Preguntó Li Qimin. Respondiendo a padre, salvar a la consorte Yan es mérito suyo. No me atrevo a atribuirme el mérito, todo se debe a la energía del dragón que posee padre. Además de la protección de nuestros antepasados de la dinastía Li Tang. Y como la consorte Yan es su concubina, ya ha sido tocada por la energía del dragón. Por eso pudo superar los peligros y convertir la desgracia en fortuna. Este imperio fue otorgado por el cielo a nuestra dinastía Li Tang, y padre es el verdadero hijo del cielo de nuestra gran dinastía Tang, lleno de la energía del dragón. Puede expulsar todas las enfermedades y maldades del mundo, puede exterminar todos los demonios y monstruos del mundo. Nuestra familia imperial y blandirá las largas lanzas, dominará el mundo, expulsará a los bárbaros, pacificará los cuatro rincones, la caballería de hierro fluirá como un río, galopando libremente. Por 1000 generaciones. Unificar el mundo. Li Zen, con toda seriedad, lanzaba adulaciones, casi a punto de gritar, el sol sale por el este, solo yo soy invencible, el líder del este, talentoso en letras y valiente en armas, por 1000 generaciones, unificar el mundo. De repente, sintió que todo a su alrededor se había vuelto silencioso, al levantar la cabeza vio que todos lo estaban mirando. ¿Acaso mis adulaciones fueron demasiado exageradas?, pensó Li Zen. En realidad, cada uno tenía sus propios pensamientos, como las concubinas imperiales que se preguntaban cómo el príncipe Zen podía decir palabras que alegraran tanto a Li Qimin, pensaban que Li Zen era aún muy joven. Probablemente se lo había enseñado la concubina Wei. Los príncipes y princesas miraban a Li Zen con otros ojos. Antes, Li Zen era callado y reservado. Tampoco jugaba con ellos. Hoy, al decir palabras tan obviamente aduladoras hacia Li Qimin, sentían un poco de envidia. Y Li Qimin se sintió un poco emocionado por lo que dijo Li Zen. Li Qimin no esperaba que Li Zen, a tan corta edad, pudiera expresar tales palabras. Elevó el simple acto de salvar vidas al nivel de la legitimidad de la identidad de la dinastía Li Tang. Siempre ha habido en la gente común la sensación de que los Li no son legítimos. Especialmente entre las familias nobles y los clanes influyentes.
Creen que la dinastía Li Tang derrocó al emperador Sui Yan gracias a ellos. Además, la rama de Li Yuan es una rama lateral de la familia Li, y las familias nobles y los clanes influyentes ni siquiera se casan con la familia real, despreciándolos. Las palabras de Li Zhen tocaron el corazón de Li Qimin. Incluso si era adulación, a Li Qimin le gustó mucho. Bien, bien, bien dicho. Este mundo debería ser de la familia Li. Blandir largas lanzas, conquistar el mundo, expulsar a los bárbaros, pacificar los cuatro rincones, con la caballería fluyendo como un río, galopando libremente por todas partes. Esto es exactamente el espíritu que deberían tener los hijos de la familia real. Sirvientes, traigan vino para el príncipe Zhen. Li Qimin ordenó con alegría. Después de todo, Li Qimin es un emperador que ascendió al trono a caballo. Al escuchar que Li Qimin llamaba a Li Zhen, príncipe Zhen, todos supieron que Li Qimin estaba muy contento. Poder entrar en la vista de Li Qimin era la esperanza de todos los presentes, o incluso se podría decir, un anhelo. Wang De sirvió una copa de vino a Li Zhen. Al recibirla, Li Zhen notó que estaba un poco turbia. Li Qimin levantó su copa y le dijo a Li Zhen: «Vamos, Li Zhen, brindemos juntos con tu padre». En un instante, la opinión de todos los presentes sobre Li Zhen subió otro nivel. Poder brindar solo con Li Qimin. ¡Qué gran honor! ¡Qué gran gracia! Gracias, padre. Li Zhen levantó su copa, hizo una reverencia a Li Qimin y la bebió de un trago. En ese entonces, el vino era de baja graduación, apenas un poco mejor que la cerveza, y tenía un sabor ligeramente dulce. Después de terminar su copa, Li Qimin continuó diciendo: «De todos modos, tú también has hecho méritos, así que te recompensaré con 50.000 monedas de oro, 5 rollos de seda y 3 juegos de ropa principesca. Wang De, más tarde llévalos al palacio Daji», dijo Li Qimin. «Sí, su majestad. Este viejo sirviente los llevará personalmente más tarde», respondió Wang De en voz baja. «Gracias, padre, por la recompensa». «Gracias, su majestad, por la recompensa». La concubina Wei también se levantó rápidamente para hacer una reverencia a Li Zhen y agradecer el premio. Todos a su alrededor no pudieron evitar sentir envidia. A partir de entonces, Li Zhen comenzó a llamar la atención de Li Qimin. Nota: todos es el apelativo que las personas cercanas a Li Qimin usan para referirse a él. Los ministros no tienen derecho a llamarlo así. Es un término cariñoso. La emperatriz Angsun, en privado, llama a Li Qimin Erlang. Capítulo 7. Mesas y sillas. Después de comer, Li Qimin también fue a trabajar. Medio día de descanso ya era bastante bueno. Todos regresaron a sus respectivos palacios. Li Zhen siguió a la concubina Wei y a Li Mengjian de regreso al palacio Daji. Al entrar en la sala principal y sentarse, la concubina Wei dijo: «Zener, tu actuación hoy fue muy arriesgada. ¿En qué libro viste ese método? Si no hubiera funcionado, ¿sabes cuáles habrían sido las consecuencias?» «Tienes razón, madre. No lo volveré a hacer». «Pero no pude soportar ver morir a la concubina Yan», dijo Li Zhen. «Ay, Zener, sé que tienes buen corazón. Pero en este palacio hay que tener cuidado en todo momento. Todas las personas aquí compiten por el favor, por obtener estatus, por obtener beneficios. En el palacio, trabajo con dedicación y cumplo con mis deberes. Solo temo causar algún problema que arruine tu futuro. Esta vida, yo no podré salir de aquí. Pero tú sí puedes. Tu madre espera que vivas bien». La concubina Wei suspiró al decirlo, con un dejo de tristeza. «Madre, no te preocupes. Cuando yo prospere en el feudo y logre grandes méritos, mi padre también te tratará bien». Li Zhen solo podía consolarla. En realidad, Li Zhen también se sentía un poco triste. Pronto partiría hacia su feudo, y podría pasar una década o incluso décadas sin ver a su madre biológica. Para él, como hombre moderno, esto era algo difícil de aceptar. «Bueno, no hablemos más. En el futuro, actúa con prudencia. Aunque estoy en el palacio, sé algo de lo que ocurre afuera. Tampoco es tranquilo. Tu padre ahora también lo pasa mal, muchas de sus políticas son rechazadas. Además, según escuché de tu tío abuelo, en los últimos años tu padre ha mostrado mucho favoritismo hacia el príncipe Wei. El príncipe Wei podría estar albergando ambiciones inapropiadas en el futuro, mantente alejado del torbellino de la lucha por el trono. A lo largo de las dinastías, las disputas por la sucesión han sido sangrientas. Pocos han tenido un buen final.
¿Entiendes? La concubina Wei advirtió a Li Sen. Entendido, madre. Si no tienes nada más, me retiro. No quiero molestarte en tu descanso. Li Sen también se levantó para responder, listo para ocuparse de asuntos importantes. Sí, puedes irte. Respondió la consorte Wei. Li Sen salió de la sala principal, llamó a Lan Yuer, Xiao Zitou y otros, y se dirigió directamente al taller de artesanía. Hoy debían fabricar las mesas y sillas que había dibujado ayer. Al llegar al taller, encontró al eunuco a cargo, explicó su propósito y mostró los planos a los artesanos. Los artesanos observaron un momento y preguntaron, Príncipe Zen, esto se parece un poco a un taburete extranjero, pero tiene algunas diferencias. Debería ser sencillo de hacer en unas pocas horas. ¿Cuántas unidades necesitas? Hay varios estilos. Me quedaré aquí para supervisar la fabricación y, de paso, indicarles las medidas. Necesito una mesa cuadrada de este tipo, una silla grande como esta, una mesa redonda grande así y 20 sillas de este modelo. Asignen más artesanos para trabajar juntos. Si tienen dudas, pregunten. Lo necesito con urgencia. Dijo Li Sen. Muy bien, Príncipe Zen. Reuniré a los artesanos de inmediato. El eunuco encargado se llamaba San Wang, era el eunuco principal del departamento de fabricación, de 7º rango. San Wang cooperó sin problemas. En su opinión, en ese momento todos estaban sin mucho que hacer. Mejor hacer un favor al príncipe Zen. En poco tiempo llegaron más de 10 artesanos y comenzaron a trabajar. Li Sen primero les pidió que intentaran hacer una silla. Una vez que la terminaran y todos se familiarizaran, algunos se encargarían de hacer las sillas. Li Sen exigió que todas las sillas fueran idénticas, incluyendo el largo, ancho, alto y la curvatura del respaldo. Al principio, como no estaban familiarizados, desperdiciaron materiales de varias sillas. Finalmente, lograron hacer una que era bastante satisfactoria. Luego, ordenó a varios artesanos que hicieran otras 19 siguiendo ese mismo diseño. Li Sen comenzó a trabajar con los artesanos restantes en la mesa. En realidad, la mesa también era fácil de hacer. La pequeña estaba hecha a medida según la altura de Li Sen. Sería su escritorio en el dormitorio. La mesa redonda grande la planeaba usar en el salón lateral para las comidas, mientras que la mesa octogonal y la mesa de té las colocaría en la sala principal. De lo contrario, ¿por qué hacer tantas sillas? Así, siguiendo las instrucciones de Li Sen, estuvieron trabajando hasta casi la hora de la cena para terminarlas. Li Sen pidió a los trabajadores que lijaran bien las mesas y sillas para que quedaran suaves. No podía haber astillas. Li Sen solo dijo que si su majestad se pinchaba la mano sería un problema, y estos artesanos se pusieron a lijar con la cara pegada a la superficie, poco a poco. Esto hizo que Li Sen se maravillara, no es de extrañar que en el futuro se diga a menudo que el líder mueve la boca y los de abajo se parten las piernas corriendo. Una vez terminado, Li Sen le pidió a San Wang que llamara a gente para ayudar a transportarlo de vuelta al Palacio Daji. En ese momento era casi la hora de la cena, así que no salió mucha gente, solo algunas sirvientas y eunucos, y al ver a Li Sen caminando al frente, no se atrevían a mirar mucho. Así que tampoco sabían que estaba llevando Li Sen de vuelta. En el palacio, la curiosidad puede matar. Ellos conocían bien este principio. Al llegar al Palacio Daji, ordenó a los eunucos que colocaran todo en el jardín de la sala principal. Luego, tomó 2 cuerdas de monedas de Dong Mei y se las dio a San Wang, diciendo, hoy ha sido duro, reparte este dinero entre todos. No es mucho, espero que nadie se queje de que es poco. Ay, Su Alteza el Príncipe Zen. ¿Cómo podría este siervo aceptar su dinero? Es nuestro deber como siervos. No, no puede ser. San Wang negó rápidamente con la mano. Basta. Este príncipe sabe que no es fácil para ustedes en el departamento de fabricación. Me han ayudado toda la tarde y parece que no podrán cenar. Tómenlo como compensación por el esfuerzo. Mi capacidad es limitada. No lo consideren poco. Dicho esto, metió el dinero en las manos de San Wang. En realidad, 2 yuan no es poca cantidad. Repartido entre todos, a cada uno le tocarían varios cientos de wen, casi medio mes de salario. El tratamiento de los eunucos de la dinastía Tang se dividía en varias partes, salario y recompensas. El salario se clasificaba por rango, otorgando dinero y tierras. Los de alto rango podían ganar alrededor de 100 yuan al año, eso era para los eunucos de tercer rango en cargos de supervisor.
Los sin rango solo recibían unos 10 guan al año. La mayoría de los del departamento de fabricación eran artesanos, sin rango. En cuanto a las recompensas, en realidad solo las recibían quienes servían a consortes, príncipes y princesas. Cada vez que llegaban festividades, los amos daban dinero de recompensa, aunque la cantidad variaba. O si servían a nobles y estos estaban contentos, también podían recibir recompensas. Trabajan en el departamento de artesanía, y ni siquiera reciben propinas en las festividades anuales. Ni hablar de no tener un amo. Además, si cometen errores, tienen que pagar para arreglar las cosas. Por eso Li Sen dijo que no es fácil para ellos. San Wang, sosteniendo el dinero que Li Sen le dio, estaba profundamente conmovido. En el departamento de artesanía no tienen a nadie en quien apoyarse. Cualquier eunuco de una concubina puede sentirse superior ante ellos. Hoy, Li Sen mostró tanta compasión hacia ellos. ¿Cómo no iba a conmoverse? Este humilde sirviente agradece al príncipe Zen. No van a agradecerle al príncipe Zen, gritó el eunuco encargado a los eunucos detrás de él. Gracias al príncipe Zen por la recompensa, todos se inclinaron ante Li Sen para agradecerle. Bien, ustedes también pueden retirarse, ordenó Li Sen. Sí, nosotros, los humildes sirvientes, nos retiramos ahora. Si en el futuro Su Alteza necesita algo, no dude en ordenarlo. Dicho esto, el eunuco encargado llevó a la gente de regreso al departamento de artesanía. Sitou, busca gente para mover cosas, Li Sen llamó emocionado a Sitou. Sitou reunió a los eunucos del palacio para trasladar los objetos al interior. Primero, un escritorio infantil de su dormitorio, colocado frente a su estantería. Luego, una mesa redonda en el comedor de la sala lateral, rodeada por 10 sillas. El tiempo era limitado, así que solo pudo hacer una mesa redonda simple. Más adelante, cuando tenga tiempo, hará una que pueda girar. Consideró que el eunuco San Wang, encargado del departamento de manufactura, era el más adecuado para esta tarea, dejándole investigar a su ritmo, ya que Li Sen mismo no sabía cómo hacerlo. Li Shan solo necesitaba conocer el resultado, el resto lo dejaría en manos de los sirvientes para que lo investigaran. No subestimes la sabiduría de los antiguos, muchos artefactos desenterrados no podrían fabricarse ni con la tecnología moderna. Finalmente, en la sala principal, donde la concubina Wei recibía visitas, originalmente había camas bajas que Li Sen retiró. En el centro del lugar principal colocó una mesa octogonal, con 2 sillones de honor a cada lado. Luego, a ambos lados de las posiciones inferiores, dispuso 3 mesitas de té y 3 sillas cada una, similar al diseño visto en programas de televisión de su vida anterior. El anfitrión se sienta en el lugar de honor. Los invitados se sientan abajo. Li Sen puede imaginarse sentado arriba, ordenando en voz alta, que vengan los sirvientes, traigan té. Esa sensación es realmente majestuosa. Nota, no hablaré mucho sobre mesas, sillas y bancos. Cualquier persona sabe hacerlos. Capítulo 8. Llega Li Qimin. En el palacio Lianji, Li Qimin, que acababa de discutir asuntos con sus ministros, estaba revisando los memoriales enviados desde todas partes. Solo los asuntos importantes llegaban hasta él. Desastres locales que requerían ayuda. Rebeliones en algún lugar. Y también la aparición de cultos heréticos en ciertas regiones. Majestad, ya es tarde. Es hora de cenar, Wang Te recordó suavemente a Li Qimin. Ahora no tengo hambre. Comeré más tarde. Wang Te, dime, ¿por qué es tan difícil para mí ser un buen emperador? Cada año hay desastres. Los qian del partido Dangxiang en Taozhou se rebelaron hacia Tuyun. Y los funcionarios de las familias nobles y poderosas se oponen a mis decretos. ¿Realmente creen que no me atrevo a actuar contra ellos? Li Qimin estaba un poco preocupado. Majestad, este viejo sirviente no entiende mucho de esto. Pero sé que su majestad trabaja diligentemente y con dedicación. Wang Te no se atrevió a decir más. Los eunucos no pueden participar en política. Esa es la tradición ancestral. Vale. Llevas más de 10 años diciendo estas lisonjas. Nada nuevo. Ni siquiera llegas a Li Sen. Li Qimin hizo un gesto con la mano indicando que Wang Te no había logrado adular con éxito. Pero al mencionar a Li Sen, Li Qimin añadió. Wang Te, ¿cómo van las cosas que te pedí investigar? Respondo, Majestad, ya hay noticias sobre lo que me pidió investigar sobre el príncipe Zen. El príncipe Zen comenzó la escuela primaria a los 4 años. Este año ingresó en la Academia Imperial.
Los instructores de la Academia Imperial dicen que el príncipe Zen estudia con mucho esfuerzo, es inteligente y hábil, aunque un poco callado. Le gusta la tranquilidad, nunca sale a hacer travesuras con otros hijos de nobles, y especialmente le gusta leer libros de miscelánea. Wang te relató lo que había investigado. ¿Hay algo más? ¿De dónde viene ese método de curación suyo? El Departamento Médico Imperial aún no ha entendido la razón. La persona había dejado de respirar durante un cuarto de hora. Sin usar acupuntura, sin medicamentos, pudo resucitarla. Es comparable a la magia inmortal. Algunos también dicen que es magia oscura. Li Qimin continuó preguntando. Majestad, ya he preguntado. Después de las clases, el príncipe Zen siempre se queda en el Palacio Daji. He preguntado a los sirvientes del Palacio Daji. Dicen que, después de regresar al palacio, el príncipe Zen solo va a presentar sus respetos a la concubina Wei y a comer. El resto del tiempo lo pasa leyendo en su habitación. Además, he oído que la concubina Wei, por el bien del príncipe Zen, hizo que la familia Wei enviara muchos libros al palacio. Estos libros son muy variados. Hay de todo tipo. Wang te informó con sinceridad. Lo de hoy probablemente ya se habrá difundido fuera del palacio. Vigílalo personalmente. No dejes que personas con malas intenciones lo aprovechen. Majestad, no se preocupe. Ya he ordenado difundir noticias en Chang'an. Todas son positivas. También he ordenado que se vigilen constantemente si surgen rumores negativos, se investigará inmediatamente el origen y luego se notificará a la Guardia Jinbu para que detengan a los responsables. Wang te respondió. Encárgate de ello. Este tipo de cosas solo sirven de apoyo. No durarán muchos días. Vamos, salgamos a caminar. Tengo un poco de hambre. Sí, Majestad. ¿Seguimos yendo al Palacio Lizeng? Este viejo criado puede hacer los arreglos. El Palacio Lizeng era la residencia de la emperatriz Angsun y el Palacio Daji estaba junto al Palacio Lizeng. No al Palacio Lizeng, vamos al Palacio Daji. Li Qimin pensó y dijo. Sí, Majestad, voy a hacer los arreglos. Dijo Wang De. En ese momento, Li Zen estaba dirigiendo la colocación de los asientos en el salón principal. Zener, ¿qué estás haciendo? Escuché que retiraste todos los divanes, llegó la voz de la concubina Wei desde afuera. Madre, mira. Es algo bueno. A partir de ahora no tendremos que estar siempre arrodillados. Tampoco te dolerán las piernas, dijo Li Zen emocionado a la concubina Wei. La concubina Wei era de estatura alta. Hay registros que indican que medía 1.90 metros. Al principio, Li Zen no lo creía. Pero al viajar en el tiempo, lo creyó. Li Zen pensaba que la concubina Wei probablemente medía más de 1.90 metros. Las piernas de la concubina Wei eran más altas que Li Zen. Debido a su estatura elevada, arrodillarse y sentarse le resultaba muy incómodo. La concubina Wei entró al salón principal y miró a su alrededor. Todos los divanes habían sido retirados. En la sala había objetos similares a bancos extranjeros. Madre, ven. Prueba cómo se siente. Li Zen se acercó y llevó a la concubina Wei a sentarse en la silla principal del asiento central. Quería que la concubina Wei lo probara. La concubina Wei se sentó en la silla de maestro y miró a su alrededor. Tocó los reposabrazos a ambos lados. Se recostó hacia atrás y dijo, está bien. Es bastante cómoda. Madre, si sientes que la silla está fría, haz que los sirvientes hagan un cojín y lo coloquen encima, agregó Li Zen. Zener, ¿dónde aprendiste sobre estas mesas y sillas?, preguntó la concubina Wei a Li Zen. Lo vi en un libro antiguo. Arrodillarse causa dolor y entumecimiento en las piernas. Simplemente no quería seguir arrodillándome, así que pedí que las hicieran, respondió Li Zen. En la antigüedad, medio libro de analectas gobernaba el mundo. No es irrazonable que yo engañe al mundo con un libro antiguo. Mi hijo es inteligente. Bien, pronto será la hora de comer. Ve a lavarte, elogió la concubina Wei. En ese momento, un eunuco fue traído. Se acercó a la concubina Wei y a Li Zen, hizo una reverencia y dijo, concubina Wei, el supervisor Wang me envió a informar que su majestad llegará pronto. Por favor, prepárese para recibir al emperador. Li Zen se quedó atónito. ¿Para qué venía Li Qimin? Ah, cierto, se suponía que iba a dar recompensas. ¿Será que las traía personalmente?
Eso sería un gran honor. MMM. Ya lo sé. Madre, ¿viene el padre a traer las recompensas?, preguntó Li Sen confundido. Zener, ¿crees que tienes tanto mérito como para que su majestad venga personalmente a entregar algo? Las recompensas ya llegaron cuando saliste, dijo la consorte Wei mirando de reojo a Li Sen. Yo tampoco creo tener esa capacidad, respondió Li Sen con seriedad. Además, no valía la pena hacer un viaje solo por 50 won. Al principio pensó que 5.000 piezas de oro eran mucho, pero luego Lan Yuer le explicó que 5.000 piezas de oro equivalían a 5.000 monedas. Li Sen calculó que solo eran 50 won. ¡Qué tacaño! Al ver a su hijo responder con tanta seriedad, la consorte Wei también se sintió exasperada. Bueno, prepárense, que todo quede ordenado. Li Sen, tú también ve a asearte y cambiarte de ropa. Rápido. Vayamos de inmediato a recibir a su majestad en la puerta principal, instó la consorte Wei. Li Sen también se apresuró con su gente a asearse y cambiarse de ropa. Todos en el gran salón de la fortuna estaban ahora de pie en la entrada principal. Al poco tiempo, vieron acercarse a un grupo de personas. Un grupo de guardias entró primero en el gran salón de la fortuna. Li Sen supo que iban a inspeccionar el entorno. Saludos a todos. Saludos, padre. Reverencias al sabio. Al ver a Li Qimin acercarse, todos se apresuraron a saludar y presentar sus respetos. Bien, exentos de cortesías. Concubina, hoy cenaré en tu lugar. Li Qimin le dijo a la concubina Wei. Es un honor para mí, todos, por favor, respondió rápidamente la concubina Wei. Li Qimin entró primero en el gran salón de la fortuna. La concubina Wei lo siguió de cerca. Detrás venía un grupo de sirvientas y eunucos, llevando cajas de comida en las manos. Las comidas de Li Qimin generalmente provenían del Templo de la Luz y la Prosperidad. La oficina de alimentos imperiales solo cocinaba para las concubinas del palacio trasero. La concubina Wei guió a Li Qimin hacia el salón lateral. Al entrar, Li Qimin se sorprendió. La concubina Wei también se quedó atónita. La plataforma y la pequeña mesa que solían usar para comer habían desaparecido. En el centro del salón principal había una gran mesa redonda, rodeada por bancos de estilo extranjero. ¿Qué es esto?, preguntó Li Qimin con curiosidad. En realidad, por el estilo, Li Qimin podía adivinar un poco, solo que no sabía cómo se llamaba. Padre, esto es una mesa. Ese que parece un taburete se llama silla. Se coloca aquí para comer. Li Sen se apresuró a explicar. Oh. Esto es realmente novedoso. Wang De, trae la comida. Li Qimin le ordenó a Wang De. Sí, majestad. Wang De respondió y llamó a las sirvientas para que abrieran los recipientes de comida, colocando los platos uno por uno sobre la mesa. Originalmente se habían preparado 3 porciones, pero como solo había una mesa, todas se pusieron encima. Padre, por favor, tome asiento en el lugar principal. Li Sen ayudó a Li Qimin a apartar la silla e invitó a Li Qimin a sentarse. Después de sentarse, Li Qimin se recostó un poco hacia atrás. Las sillas para comer no tenían apoyabrazos a los lados. Li Qimin lo sintió y resultó bastante cómodo, así que comentó. Está bien. Realmente es más cómodo que arrodillarse. Vengan, consorte imperial, ustedes también siéntense, comamos juntos. La consorte imperial Wei se sentó a la izquierda, Li Sen a la derecha. Luego, Li Qimin tomó los palillos y probó un bocado. Li Sen comenzó a comer. Había trabajado toda la tarde y también tenía hambre. Se preparó para concentrarse en la comida. Li Sen, ¿de dónde obtuviste estas mesas y sillas?, preguntó Li Qimin. Padre, las hice en el taller de artesanía, respondió Li Sen. Te pregunto de dónde supiste de estas mesas y sillas, continuó Li Qimin. Padre, las vi en un libro antiguo. Mi tía recientemente sufre frecuentes dolores en las piernas. Al arrodillarse por mucho tiempo, la circulación sanguínea se obstruye. Por eso fui al taller de artesanía a hacer estas mesas y sillas, para que mi tía no tenga que arrodillarse tanto tiempo, respondió Li Sen. No había otra opción, frente a Li Qimin solo podía llamar a la concubina Wei, tía. Eres un hijo piadoso, elogió Li Qimin. Li Sen le pidió a Dong Mei que trajera otro par de palillos para usarlos como palillos públicos. Con ellos, tomó un trozo de carne frita y lo puso en el plato de Li Qimin. Padre, come más carne. Como alguien de una vida anterior en la era moderna, Li Sen disfrutaba mucho la sensación de comer en familia.
Pero en esta época, las comidas se servían por separado, y no había cercanía al sentarse juntos a comer. Li Chimin se quedó mirando la carne en el plato, atónito. Nunca antes había experimentado esta sensación al comer. Antes siempre se comía por separado. Era la primera vez que sus hijos le servían comida. Esto le produjo a Li Chimin una sensación muy sutil. Su Majestad, Wang De, a su lado, se acercó para recordárselo. Está bien. Esto es el Palacio Imperial. Él es mi 10º hijo. Según las reglas, Li Chimin no podía usar utensilios desconocidos. Por eso Wang De lo recordó. Pero Li Chimin estaba experimentando el afecto familiar en ese momento. Tampoco creía que la consorte Wei se atreviera a envenenarlo. Luego, la consorte Wei, siguiendo el ejemplo, tomó los palillos públicos y sirvió comida a Li Chimin. Li Chimin comió mientras bebía un poco de vino, en una escena de padre amoroso e hijo piadoso, llena de alegría y armonía. Nota: los hijos de concubinas llaman a su madre biológica, tía. Llaman a la esposa principal, madre. Se puede consultar. Capítulo 9. Conversación entre padre e hijo. Después de comer, Li Sen llevó a Li Chimin a la sala principal. Hizo que Li Chimin y la consorte Wei se sentaran en los asientos principales. Luego ordenó a las sirvientas que sirvieran té. Li Chimin bebió té. Charló con la madre y el hijo, diciendo una cosa u otra. Durante la conversación, Li Chimin preguntó a Li Sen sobre sus estudios en la Academia Imperial, qué había aprendido, cómo le iba y qué entendía. Li Sen respondió de manera moderada, sin humildad ni arrogancia. Li Chimin notó que su 10º hijo, durante la charla, no estaba tan tenso como otros hijos al verlo. Lo que suena bien es respeto, pero en realidad es miedo. Durante el periodo Zhenguan, el Palacio Imperial era relativamente armonioso. Li Chimin no sabía exactamente qué temían sus hijos. Hay un dicho que dice, ni el tigre más feroz se come a sus crías. Mientras estos hijos no cometieran actos como asesinar a su padre o hermano o rebelarse, incluso si cometían asesinatos o incendios, Li Chimin no les quitaría la vida. A lo sumo los reprendería, les quitaría sus títulos y los enviaría a sus feudos. Después de todo, en esa época, la nobleza tenía privilegios, y más aún la familia real. Mientras los nobles no se rebelaran, los funcionarios locales no podían juzgar ni los crímenes más graves debían enviar a las personas y las pruebas a la capital. Luego, el emperador convocaba a los nobles para una discusión de los 8 aspectos, que básicamente consistía en debatir si el caso debía ser condenado y si se podía reducir o eximir el castigo. Entre todos sus hijos, ninguno era como Li Sen, que se mostraba tan natural y desenvuelto ante él. Incluso el príncipe heredero, a quien tanto apreciaba, era cauteloso en su presencia, temiendo cometer errores y perder su posición. Li Tai también era extremadamente respetuoso, aunque ahora tenía ciertas ambiciones. Y Li Si, de la misma edad que Li Sen, también temía mucho a Li Chimin. Sin mencionar a los demás príncipes y princesas del linaje secundario. Pero ahora, este Li Sen se mostraba sereno y confiado ante él, hablando con gracia y elegancia, lo que hizo que Li Chimin lo viera con nuevos ojos. En realidad, Li Chimin no sabía que el Li Sen actual ya no era el de antes. Dentro de él habitaba el alma de alguien que había vivido más de 30 años en la era moderna, sin las ideas propias de las dinastías feudales. Aunque había oído que en la realeza no hay cabida para los sentimientos, Li Sen aún trataba a Li Chimin como un padre que conversa con su hijo, como se haría en tiempos posteriores. Li Sen, ¿has tenido contacto con asuntos de Estado en la Academia Imperial? Los hijos de la nobleza y la realeza estudiaban en la Academia Imperial, ya que en el futuro todos servirían en la corte. Por eso, desde muy temprano, algunas decisiones de la corte se analizaban en las aulas, algo similar a las clases de política en épocas posteriores, pero centradas en la actualidad. Padre, sí hemos tenido contacto. A veces los instructores sacan algunas políticas nacionales para que todos las discutamos, respondió Li Sen. ¿Y qué han estado discutiendo recientemente?, preguntó nuevamente Li Chimin. En realidad, Li Chimin solo estaba conversando por compromiso. Antes no le había prestado mucha atención, así que el vínculo emocional tampoco era profundo. Un niño de 7 años, Li Chimin no esperaba que pudiera decir algo significativo. Padre, recientemente hemos estado discutiendo sobre la guerra contra Tuyun, respondió Li Sen. Ah, sí. ¿Y qué opinas al respecto?, preguntó Li Chimin con curiosidad. Padre, Tuyun no es digno de temor si no hay contratiempos, ya deberían estar retirando las tropas y regresando a la corte.
Solo que Tuyun está ubicado en la meseta y con la capacidad actual de nuestra gran dinastía Tang, es difícil de administrar. Además, es muy probable que en el futuro beneficie a Tíbet. Li Zhen había visto la serie de televisión. Li Jing aniquiló todas las fuerzas militares de Tuyun. Tuyun se rindió. Más tarde, Li Qimin restauró el reino de Tuyun, pero al final no pudo vencer a Tíbet y fue anexado por ellos. Li Qimin no sabía que Li Zhen era una persona del futuro. La victoria de Li Jing al regresar a la corte no era un secreto, pero solo algunos en la corte lo sabían, aún no se había difundido. Li Qimin se enteró porque Li Jing envió una carta de inmediato después de la batalla a través de un confidente, y el informe detallado de la guerra debería llegar en los próximos días mediante mensajería urgente de 800 li. Por eso Li Qimin se preguntaba cómo lo sabía Li Zhen. ¿Acaso había espías a su alrededor? Inmediatamente, Li Qimin negó con la cabeza y descartó esa idea. Un Li Zhen tan pequeño no tenía esa capacidad. ¿Cómo sabes que Li Jing ha ganado?, preguntó directamente Li Qimin. Padre, los maestros dicen que el general Li es un genio militar y nuestras tropas son fuertes y bien equipadas, seguramente ganarán, mintió Li Zhen. No podía decir que había leído la historia. Al escuchar esto, Li Qimin asumió que era solo la fuerte confianza de la familia imperial, creyendo que la gran Tang era invencible en el mundo, y volvió a preguntar. Entonces, ¿por qué dices que al final beneficiará a Tíbet? Padre, ¿sabes quién es el actual rey de Tíbet?, preguntó Li Zhen. Se dice que se llama Son Tsen Gampo. El año pasado, los enviados del Tíbet llegaron a Chan'an y presentaron una carta estatal, solicitando casarse con una princesa para establecer una alianza generacional y promover el comercio mutuo. Rechacé la propuesta de matrimonio, respondió Li Qimin. Padre, he oído que este Son Tsen Gampo es un líder de gran talento y visión. Después de ascender al poder, fortaleció y consolidó su gobierno, desarrolló la agricultura y la ganadería, promovió la irrigación, ordenó la creación de un sistema de escritura, promulgó las grandes leyes para gobernar el Tíbet y estableció sistemas administrativos y militares, impulsando un desarrollo integral en política, comercio y asuntos militares. Cuenta con un ejército de cientos de miles de soldados y constantemente expande su territorio a expensas de sus vecinos, lo que demuestra claramente sus ambiciones voraces. Ahora que nuestra gran dinastía Tang ha aniquilado todas las fuerzas de Tuyun, este ya no existe. Ante un trozo de carne tan grande, ¿cómo podría este lobo resistirse a dar un mordisco? Por ahora, está intimidado por el poder de nuestra gran dinastía Tang, pero no pasará mucho tiempo antes de que no pueda contenerse más. En el futuro, el Tíbet sin duda se convertirá en una grave amenaza para nuestra gran dinastía Tang, dijo Li Zhen. Li Qimin observó a Li Zhen hablar con fluidez sin decir nada. En su interior, sin embargo, se agitaba una tormenta de emociones. Mucho de lo que Li Zhen decía él ya lo sabía, pero ninguno de los funcionarios de la corte había pensado en ello. Simplemente consideraban que Tíbet era una tierra bárbara y escasa en recursos. Para estos letrados, quienes no habían leído libros eran bárbaros. Además, la altitud de Tíbet no era adecuada para cultivar granos y carecía de recursos. Por eso, incluso Li Qimin despreciaba a Tíbet. De lo contrario, el año pasado, cuando sus enviados vinieron a pedir matrimonio, ninguno de los funcionarios de la corte estuvo de acuerdo. Pero al escuchar lo que decía Li Zhen, realmente tenía algo de razón. Li Qimin sintió que su 10º hijo era diferente de lo que había oído. Entonces, Li Qimin preguntó: ¿de quién has oído todas estas cosas? Li Qimin quería escuchar cómo respondería Li Zhen, aunque solo fuera por curiosidad. Pensó que este tema debería discutirse en la corte al día siguiente. Padre, fue durante una discusión con el instructor en la Academia Imperial, dijo Li Zhen. Al escuchar esto, Li Qimin sintió cierta decepción. Había pensado que este hijo podría ser un niño prodigio. Sin embargo, padre, actualmente, nuestra gran Tang no tiene la capacidad de controlar Tuyun. Debido a las continuas guerras de la anterior dinastía Sui, se consumieron grandes recursos nacionales, lo que provocó una drástica reducción de recursos y población. Aunque bajo la benevolente gobernanza de padre estos años se ha ido recuperando gradualmente, el tiempo aún es demasiado corto. Nuestra gran Tang tiene una población muy escasa. La producción de grano tampoco es abundante. La población es la base de un país. Solo puede recuperarse poco a poco. Lo primero es resolver el problema del grano. Con suficiente grano, la población puede aumentar. Con más población, la productividad se elevará.
con más población, habrá más talentos. Con más población, el ejército también crecerá. ¿Acaso entonces nos preocupará un pequeño tufán?, dijo Li Sen. ¡Ay! ¿Cómo podría yo no saber todo lo que dices? Primero, la población necesita tiempo para acumularse. Segundo, hay que resolver primero el problema de los funcionarios. Yo me siento aquí en el Palacio Taiji, ocasionalmente voy de incógnito a la ciudad de Chang'an, pero como son las prefecturas y condados remotos, no tengo ni idea. La ejecución de mis decretos depende completamente de la capacidad de los magistrados locales. Li Qimin recordó nuevamente su situación actual. La mayoría de los funcionarios provienen de familias influyentes. Se puede decir que estas familias monopolizan la corte. Si las familias influyentes lo desean, podrían lograr que los decretos de Li Qimin no salgan de Chang'an. Ahora que ya has reformado el sistema de exámenes imperiales, con el tiempo naturalmente habrá más personas talentosas que sirvan al país. Li Sen, viendo que Li Qimin estaba un poco melancólico, lo consoló. No es tan fácil. Todavía eres joven y no entiendes muchas cosas de la corte. Aunque he reformado el sistema de exámenes imperiales y establecido escuelas oficiales en todo el país, en los últimos años los resultados no han sido grandes. Li Qimin negó con la cabeza. Después de escuchar a Li Qimin, Li Sen entendió lo que quería decir. En los últimos años, las reformas han tenido cierto efecto, pero el objetivo de Li Qimin es romper el monopolio de las familias aristocráticas en la corte, lo que requiere promover a los jóvenes de origen humilde. Sin embargo, debido a que el sistema no está completo, el sistema de exámenes imperiales aún tiene muchos defectos. La mayoría de los talentos seleccionados siguen siendo de familias aristocráticas, ya que muchos de los examinadores son funcionarios de estas familias, lo que inevitablemente conlleva favoritismo. Capítulo 10. Ofrecer una estrategia. Como un príncipe de segunda generación, su sueño era ser un príncipe ocioso y despreocupado. Pero Li Sen sabía que para lograr el estilo de vida ideal que tenía en mente, seguramente enfrentaría algunas dificultades. En primer lugar estaban las 5 familias prominentes y las 8 familias de Guanlong. A lo largo de la historia, la base de una buena vida ha sido el dinero. La vida lujosa que Li Sen deseaba no podía sostenerse solo con los impuestos de su feudo y su salario. Por lo tanto, Li Sen necesitaba dedicarse al comercio para ganar dinero. Una de las razones por las que las familias influyentes tenían tanto poder era su posición monopolística en el comercio. El flujo constante de dinero mantenía a sus descendientes. Así que, si Li Sen quería ganar dinero, tenía que romper el monopolio de estas familias. Tarde o temprano se enfrentaría a ellas. A menos que Li Sen se escondiera en su feudo. Pero esa no era la vida que él deseaba. Ya que tarde o temprano tendría que enfrentarlas, era mejor atacar primero. Pensando en esto, Li Sen le dijo a Li Qimin: «Padre, ¿no es cierto que la mayoría de los funcionarios seleccionados provienen de familias influyentes?» Li Qimin se sorprendió al darse cuenta de que Li Sen también lo sabía. Sí, en los últimos años la mayoría han sido de familias influyentes, solo unos pocos provienen de familias humildes. Padre, muchos de los funcionarios que revisan los exámenes pertenecen a esas familias influyentes. Seguro que hay corrupción, afirmó Li Sen. Por supuesto que lo sé. Pero hay muchos participantes en los exámenes imperiales. No puedo revisar los exámenes personalmente, ni unos pocos funcionarios pueden completarlo. Cada vez que se revisan los exámenes, se necesitan decenas de personas. La mayoría de estas decenas son funcionarios de familias nobles y aristócratas. Están unidos y se ayudan mutuamente. Los candidatos de familias humildes tienen dificultades para destacar. Li Qimin suspiró. Padre. ¿Y si los revisores no saben de quién es el examen? Li Sen preguntó. No es fácil. Li Qimin preguntó. Es muy simple. Simplemente cubre el nombre y lugar de origen del candidato con papel. Li Sen dijo. Tienes razón. Este método es bueno. Si los revisores no pueden ver, se evita el fraude. Li Sen, tu idea es excelente. Li Qimin se dio cuenta de repente. ¿Cómo no se le había ocurrido un método tan simple? Li Sen originalmente quería mencionar los procesos posteriores, como la transcripción. Pero al ver a Li Qimin tan emocionado, pensó que sería mejor decirlo lentamente en el futuro. Él mismo tenía poca tinta en su estómago. Si lo derramaba todo ahora, ¿qué haría en el futuro? Mejor ir despacio y con cuidado. Antes de que Li Sen terminara de hablar, Li Qimin se fue con una sonrisa en el rostro.
Pensaba que el método de ocultar nombres que Li Sen mencionó seguramente le permitiría reclutar más estudiantes de familias humildes. Planeaba discutir en detalle la implementación con Fang Xuanling y otros ministros importantes en la corte al día siguiente. Después de todo, Li Sen solo había propuesto un método. Li Sen despidió a Li Qimin y a la concubina Wei, regresando luego al salón. Pensó para sí mismo, este padre mío es demasiado impaciente. ¿De qué sirve solo ocultar los nombres? Zener, no deberías haber mencionado lo de ocultar los nombres esta noche. Al ofrecerle este consejo a tu padre, si las grandes familias se enteran, seguramente te causarán problemas. Las 5 familias y 7 linajes han perdurado 1000 años, su influencia se extiende por toda la corte y el país. Hacer esto podría traerte represalias de las grandes familias. Hasta tu padre tiene que ceder ante ellas, y mucho más tú, que estás solo y sin apoyo. La concubina Wei estaba muy preocupada por Li Sen. Madre, soy un príncipe imperial. Si la familia imperial prospera, yo prospero. Si decae, yo también sufro. Si nuestro poder real es fuerte, como miembro de la familia imperial disfrutaré de riqueza y honor. Si es débil, nadie me tendrá en consideración. Esa es la razón por la que mi padre quiere enfrentarse a las grandes familias. Li Sen explicó. En las series de televisión, las grandes familias fueron diezmadas por Wu Zetian. ¡Ay! Zener, ¿cómo podría yo, como madre, no saber estas cosas? Pero también soy de la familia Wei. Realmente no deseo que la familia se arruine. La concubina Wei estaba muy afligida. Por un lado estaba su familia, por el otro su hijo. Madre. No pienses demasiado en eso, ¿quién puede estar seguro de lo que pasará en el futuro? Es solo un procedimiento de anonimato en los exámenes. No es una amenaza para las grandes familias. Li Sen, viendo la angustia de la concubina Wei, se sintió un poco exasperado. Era solo un procedimiento de anonimato. ¿Por qué lo trataban como si fuera a destruir a las grandes familias? Era algo que realmente no causaba ni dolor ni picor. Madre e hijo hablaron un rato más y luego descansaron por separado. Después de que Li Sen regresó a su residencia, comenzó a escribir el proceso del procedimiento de anonimato en los exámenes imperiales del que había hablado con Li Qimin ese día. Este proceso probablemente era de la época Minoin. A menudo se muestra en series de televisión. En su vida anterior, Li Sen, por tener que cuidar la tienda y estar aburrido, pasaba los días viendo series, navegando por videos cortos y leyendo novelas. No sé cómo eran los demás, pero Li Sen tenía una costumbre: cada vez que leía una novela, le gustaba seguir la trama y buscar algunas cosas. Por ejemplo, si el protagonista de la novela ganaba dinero haciendo vino, él buscaba métodos para hacer vino, fantaseando con cómo lo haría si viajara en el tiempo. Por eso, tenía mucho conocimiento teórico en su mente. Por supuesto, no había practicado nada de eso, pero Li Sen creía que con práctica repetida y suficientes recursos humanos y materiales, seguramente tendría éxito. En el palacio Lianji, Li Qimin estaba sentado en lo alto. Abajo, arrodillados, había varias personas, incluidos Zhao Guogong Shangsun Buji, Ejian Wang Li Xiaogong, Zheng Guogong Wei Zheng, Liang Guogong Fang Xuanling, Zheng Guogong Gao Xilian, el ministro de Hacienda Tang Jian, Jun Guogong Zhang Liang, entre otros. Hoy hay un asunto sobre el que me gustaría escuchar sus opiniones, dijo Li Qimin. Majestad, ¿de qué se trata?, respondió Shangsun Buji. El sistema de exámenes imperiales lleva años funcionando, pero muy pocos jóvenes de familias humildes han logrado aprobar. Para que nuestra gran dinastía Tang perdure por milenios, debemos eliminar los prejuicios. Permitir que todos los ciudadanos de la dinastía Tang participen. Solo así podremos seleccionar más talentos para servir al imperio. Sin embargo, la situación actual no es ideal. Entre el pueblo ya se rumorea que los exámenes imperiales son solo una fachada, que todas las listas están predeterminadas. Dicen que el gobierno actúa con favoritismo y nombra solo a familiares. ¿Qué opinan sobre cómo resolver este problema?, dijo Li Qimin, mirando a los presentes. Los presentes no esperaban que Li Qimin mencionara el fraude en los exámenes. En realidad, ¿cómo podrían no saberlo? Simplemente no lo decían. ¿Qué familia no tiene algunos parientes? Todos quieren colocar a sus familiares en la corte para aumentar su influencia. De hecho, la mayoría de los presentes pertenecían a familias influyentes o tenían conexiones con ellas. Aparte de Li Xiaogong, que era de la familia imperial, personas como Shangsun Buji provenían de grandes linajes.
Incluso la esposa principal de Fang Xuanling, la señora Lu, era hija de una familia prominente. Al ver que nadie hablaba, Li Qimin comprendió que estos ministros también tenían intereses personales que lealtad genuina al emperador o patriotismo podían tener. Para ellos, los intereses familiares estaban por encima de los del Estado. Así que dijo directamente: señores, no se molesten en pensar demasiado. Tengo una estrategia, vean si es viable. Esta estrategia es el anonimato. Consiste en tapar con papel la información del nombre y lugar de origen del candidato. De esta manera, el examinador no sabe de quién es el examen, evitando así el favoritismo y el fraude. Después de exponer la idea del anonimato de Li Zhen, Li Qimin miró a todos. Todos asintieron repetidamente al escucharlo. Realmente era una buena estrategia. Su Majestad, esta estrategia es verdaderamente excelente. No solo evita en gran medida el favoritismo y el fraude, sino que también permite que el pueblo de nuestra gran dinastía Tang confíe en la determinación del gobierno para seleccionar talentos. Fang Xuanling fue el primero en hablar. Lo que dice el señor Fang es muy acertado. Además, esto puede aumentar la confianza de los eruditos de familias humildes y atraer a más estudiosos a participar en los exámenes imperiales. Samsung Buji añadió: no sé quién propuso esta estrategia. Seguramente debe ser un talento. En ese momento, Wei Zheng expresó la duda de todos. El anonimato lo obtuve ayer después de cenar en el Palacio Daji, durante una conversación casual con el 10º príncipe, Li Zhen. Sin embargo, los detalles aún deben ser perfeccionados por todos ustedes. El tono de Li Qimin era bastante complacido. Después de todo, la buena estrategia que todos elogiaban provenía de su propio hijo. ¿El príncipe Zhen? ¿Li Zhen, el príncipe Zhen? Oh, así que proviene de Su Alteza el príncipe Zhen. He oído que el príncipe Zhen es inteligente desde pequeño, ha leído cientos de libros. Supongo que Su Majestad ha educado bien a su hijo. Fang Xuanling fue el primero en adular. Este halago complació mucho a Li Qimin. No es para tanto, solo son palabras infantiles de un niño pequeño. No vale la pena mencionarlo. Los detalles deben ser discutidos y establecidos por todos ustedes. En adelante, los exámenes imperiales usarán este método y se difundirá a través de boletines oficiales a todas las prefecturas y condados. Li Qimin tomó la decisión final. Al salir del salón Lianji, todos se miraron entre sí. En realidad, todos querían oponerse, pero no tenían una razón sólida para hacerlo. En pocas palabras, la lucha entre los literatos depende de quién pueda ocupar la posición moral. La acción de Li Qimin era por el bien de todos los estudiosos del imperio. Si se oponían, serían condenados por los literatos de todo el mundo. Además, la posteridad podría escribir sobre ellos de manera desfavorable. ¡Ay, este príncipe Zhen! Samsung Buji suspiró. Su Alteza el príncipe Zhen es realmente inteligente, dijo Wei Zheng. Duque de Zhao, Duque de Zheng, primero debemos discutir los procedimientos específicos, dijo Tang Jian al lado. Este asunto involucraba a algunos suministros que requerían fondos de su Ministerio de Hacienda. Capítulo 11. Acusado. La vida de Li Zhen volvió a la calma. Estos días, su rutina era de 2 puntos, la Academia Imperial y el Gran Salón de la Fortuna. Durante este tiempo, varias concubinas cercanas a la consorte Wei lo visitaron y, al ver su silla y su uso, le pidieron que hiciera algunos juegos más. Aparte de eso, a Li Zhen le gustaba acostarse a dormir en el pabellón fresco. Mayo era justo el momento de la exuberancia primaveral. En su vida anterior, Li Zhen había estado solo cuidando la tienda durante años, sin tiempo para viajar. Ahora que había viajado a través del tiempo, por supuesto que quería relajarse bien y disfrutar del hermoso paisaje. Lamentablemente, todavía era joven. De lo contrario, si hubiera una bella mujer a su lado, eso sería realmente un placer en la vida. Pero en este momento, la audiencia matutina tenía un sabor un poco diferente. Después de discutir los asuntos políticos, Li Qimin se preparaba para finalizar la audiencia. Inmediatamente preguntó: ¿alguno de los ministros tiene algo más que reportar? Este ministro tiene algo que reportar, dijo una persona al ponerse de pie. Era el censor Cui del Tribunal de Censores. Repórtalo, dijo Li Qimin. Este ministro acusa al príncipe Zhen, Li Zhen, de no tener ambición. Se dedica a artimañas extrañas y abandona las tradiciones ancestrales, informó el censor Cui. ¿Quién? ¿A quién acusa? Li Qimin pensó que había oído mal y preguntó de nuevo. Informo a su majestad. Yo acuso al príncipe Zhen, Li Zhen.
El censor Kui declaró solemnemente. Su Majestad. Yo también acuso al príncipe Zen, Li Zen, de olvidar sus raíces ancestrales. Otro censor también se adelantó y dijo. Esto fue realmente impactante. En la corte comenzaron a murmurar. Nadie sabía qué había sucedido. ¿El príncipe Zen, Li Zen, no tiene solo 7 años este año? ¿Qué hizo el príncipe Zen? No lo sé. No he oído nada. Uno es de la familia Kui. Otro es de la familia Wang. ¿Qué hizo exactamente el príncipe Zen? Li Qimin tampoco podía creer lo que escuchaba. Li Zen solo tenía 7 años. ¿Y qué era eso de no esforzarse por progresar, dedicarse a artimañas extravagantes y abandonar las tradiciones ancestrales? Incluso usaron la expresión, olvidar las raíces ancestrales. Olvidar los ancestros es falta de piedad filial, y en la antigüedad se daba gran importancia a la piedad filial. Li Qimin pensó que quizás estaban exagerando un poco. Oh. Censor Kui, no sé exactamente qué hizo el príncipe Zen. Li Qimin estaba muy curioso por saber qué había hecho Li Zen. De vuelta a su majestad. Este humilde servidor ha oído que el príncipe Zen se dedica a estudios diversos en el palacio. Incluso ha reemplazado las esteras en el gran salón de la fortuna por mesas y sillas. ¿No es esto un arte extraño y frívolo? Además, las esteras están claramente reguladas en el sistema de rituales. Al desechar las esteras, el príncipe Zen está desechando el sistema ritual. Usar objetos de los bárbaros para reemplazarlos. Desde tiempos antiguos, siempre hemos usado esteras para sentarnos de rodillas. Por eso digo que está olvidando sus raíces, y no solo en el gran salón de la fortuna. Incluso el príncipe Zen ha hecho varios juegos para regalar. Su Majestad selecciona eruditos para reclutar talentos del mundo. El confucianismo es la ortodoxia. El príncipe Zen debería dedicarse a estudiar. Para aliviar las preocupaciones de su majestad. No debería hacer estas cosas de arte extraño y frívolo. Por favor, su majestad, emita un decreto para abolir estos objetos de arte extraño y frívolo, deje que el príncipe Zen se dedique completamente al estudio. El censor Kui habló con palabras justas. Al escuchar esto, Li Shemen frunció el ceño. No porque el asunto fuera grave, al contrario, era solo una niñedad. Pensando y pensando, Li Qimin pareció entender, esto era una advertencia de las familias influyentes a Li Zen por el asunto del anonimato. El significado era, tú, príncipe Zen, dedícate a estudiar y ya está. No busques problemas sin motivo. Al pensar esto, Li Qimin también se sintió muy disgustado. Porque las familias influyentes estaban advirtiendo a Li Zen, pero querían que él lo hiciera. Censor Kui. ¿No es una exageración? Li Zen es solo un niño. Simplemente es un poco juguetón. Decir que olvida a sus antepasados es un poco grave, dijo Li Qimin con expresión impasible. Majestad. Creo que el censor Kui no exagera en absoluto. Los ritos no pueden descuidarse. Los antepasados no deben olvidarse. Si esto se convierte en una moda, no iría en contra del camino de los sabios, dijo el censor Wang. Majestad, ¿por qué no llamamos al príncipe Zen para preguntarle y aclarar las cosas? Después de todo, las palabras sin pruebas no sirven. En ese momento, Fang Xuanling, viendo que Li Qimin estaba en apuros, intervino para ayudarlo. En realidad, Fang Xuanling también pensaba que esto era un asunto trivial que no merecía discutirse en la corte. Pero como involucraba a familias influyentes y a un príncipe, nadie se atrevía a decirlo. Está bien, Wang De, ve a llamar a Li Zen, ordenó Li Qimin a Wang De. Sí, su majestad, respondió Wang De y salió a hacer los arreglos. En ese momento, Li Zen estaba tomando el sol bajo el alero de la Academia Imperial. Era el tiempo de descanso entre clases. A Li Zen le encantaba tomar el sol. Según sus propias palabras, tomar el sol ayuda a absorber calcio y crecer más alto. No podía desperdiciar estos buenos genes. Príncipe Zen. Príncipe Zen. Su majestad te llama al salón Taiji. Un eunuco llegó corriendo apresuradamente. ¿Qué significa esto? ¿Me llama al salón Taiji? Li Zen estaba desconcertado. Sí, vamos rápido, no hagas esperar a su majestad. El eunuco hablaba con urgencia. Ah, bien, dijo Li Zen levantándose. Luego le dijo a un compañero que pasaba que informara al instructor de que iba al salón Taiji y siguió al eunuco hacia allí. En el camino, Li Zen preguntó al eunuco que lo guiaba por qué lo llamaba el emperador. Este eunuco tampoco lo sabía.
En poco tiempo llegaron a las afueras del salón Taiji. Wang De, al ver a Li Sen, rápidamente lo condujo hacia adentro. Al entrar al salón Taiji, Li Sen se apresuró a hacer una reverencia. Saludo a su majestad. No hace falta la reverencia. Li Sen, hoy te he llamado porque los censores Kui y Wang te han acusado, diciendo que practicas artes extrañas y perversas y que olvidas tus raíces. ¿Tienes algo que decir? Li Qimin fue directo al grano, sin rodeos. Li Sen se quedó atónito. No reaccionaba. Pensó para sí, ¿me han acusado? Rápidamente preguntó. No sé por qué los dos censores me acusan. Príncipe Zen. ¿Se atreve a preguntar si las mesas y sillas fueron creadas por usted? En ese momento, el censor Kui se adelantó y preguntó directamente. Sí. ¿Qué pasa? Li Sen respondió con sinceridad. Entonces, ¿Su Alteza sabe si en el sistema de rituales hay disposiciones sobre el tatami? Al reemplazar el tatami con mesas y sillas, está abandonando las tradiciones ancestrales. El censor Kui continuó. Li Sen estaba desconcertado. Así que era por una cosa tan pequeña. ¿Solo eran mesas y sillas, valía la pena? Hacer que el emperador lo llamara específicamente para confirmarlo. Y aún así, abandonar las tradiciones ancestrales. De repente, Li Sen pensó en algo y preguntó. Me atrevo a preguntar, ¿cuál es su apellido? Todos se sorprendieron, algunos porque Li Sen no conocía al censor Kui. Otros porque Li Sen respondió algo que no tenía que ver con la pregunta. Y algunos percibieron algo en ello. Por ejemplo, el emperador Li Qimin. Cuando Li Sen preguntó por el apellido del otro, Li Qimin supo que este chico era algo astuto. Seguro que había adivinado que se trataba de una familia influyente. Este humilde funcionario es Kui Renzi. Respondió el censor Kui. Ah. Apellido Kui. Este pequeño príncipe quisiera preguntarle al censor Kui. ¿A los antepasados de quién te refieres cuando hablas de las tradiciones ancestrales? El emperador fundador de nuestra gran dinastía Tang, mi abuelo imperial, no estableció que debían usarse necesariamente los tatamis. Solo continuamos con las costumbres de la dinastía anterior. Pero algunas malas costumbres nuestra gran Tang las irá abandonando una por una. Esto se llama eliminar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Tener nuestras propias características culturales de la gran Tang. Tomar la historia como espejo. Solo así podremos hacer que la dinastía Li Tang perdure por milenios. ¿No es así, censor Kui? Li Sen replicó. Esta pregunta dejó al censor Kui sin palabras. En realidad, esto no era ningún asunto de violación de la ley o desorden. Solo era para darle una advertencia a Li Sen, por eso exageraron un asunto menor. Pero no esperaba que Li Sen no solo lo explicara claramente, sino que además le devolviera la pregunta. Originalmente pensaban que un niño de 7 años, por más inteligente que fuera, con asustarlo un poco bastaría. Era para que lo viera Li Qimin. No hubo más remedio, el censor Kui solo pudo decir con determinación, desde tiempos antiguos siempre ha sido así. ¿Cómo se puede cambiar así como así? Censor Kui, las cosas desde la antigüedad no son tradiciones ancestrales. Cambiarlas no es gran cosa. Si te obsesionas tanto con esto, pierdes la perspectiva. Sería mejor usar esa energía para ofrecer al emperador algunas buenas estrategias y formar a más talentos. Li Sen no quería enredarse con él. Príncipe Zen. La responsabilidad de nosotros, los censores, es informar sobre lo que oímos y supervisar las palabras y acciones de los funcionarios. ¿Acaso eso no es aliviar las preocupaciones del emperador? En cambio, tú, Príncipe Zen, no te concentras en tus estudios y pasas todo el día haciendo cosas extrañas y frívolas, lo cual realmente no debería ser. Kui Renzi replicó. Ah. Tienes razón. Ya que es así, entonces yo también debería hacer algo. Li Sen también se enojó un poco y decidió actuar. Ya que ustedes quieren usar este pequeño asunto para advertirme sin fundamento, entonces yo tampoco necesito ser cortés con ustedes. Así que se volvió y gritó hacia afuera del salón. Dong Mei. Ve a buscar mis llaves y trae los papeles que están en la parte superior del cofre. Li Sen se quitó las llaves de la cintura y las lanzó fuera del salón. Dejó a Li Qimin y a los ministros completamente desconcertados. No sabían con quién estaba hablando. Después de lanzar la llave, Li Sen dejó de hablar. El salón estaba inusualmente silencioso. Li Qimin tampoco preguntó. Quería ver qué haría Li Sen a continuación.